Viaje comenzando con el vuelco de Nami 371 do Flamingo. Bailudo hizo una pausa, organizando mentalmente algo de información sobre do Flamingo. Su verdadero nombre es Don Quixote do Flamingo, y también es conocido en el mundo como Abenliaxa. Sus métodos son extremadamente crueles, pero por supuesto no se puede negar que es una persona muy carismática. Tan pronto como Bailubo terminó de hablar, se escucharon las quejas de Nami. Oye, 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 oye. Luffy, ¿no acabas de decir que querías empacar toda esta carne? Sin vergüenza. ¿Cómo pudiste comértelo todo? Estaba cansado de mudarme antes. Sin vergüenza. Eso ni siquiera cuenta como mudanza. Por supuesto que sí. Jefe, por favor prepare 50 porciones más de carne para llevar. Tú, muchacho. Nami meneó la cabeza impotente. Bailu, ¿acabas de decir que los métodos del tipo do Flamingo son extremadamente crueles? Nami se volvió hacia Bailu nuevamente y le hizo una pregunta que era muy importante para ella. Quizás este tipo se convertiría en su oponente en el futuro. Era muy necesario entenderlo de antemano. En realidad no es tan malo. Al notar la preocupación de Nami, Bailu no pudo evitar sonreír y decir. Eso está bien. ¿Qué pasa si nos lo encontramos en el futuro? Justo cuando Nami dio un suspiro de alivio, escuchó nuevamente la voz de Bailuo. Este hombre simplemente mató personalmente a su propio hermano y padre, y luego le cortó la cabeza a su padre, con la intención de regalarla. Nami. Zoro. Usopp. Helicóptero. Matar a su propio hermano y padre con sus propias manos, e incluso cortarle la cabeza a su padre biológico como regalo. ¿Y eso no es cruel? Entonces, ¿qué es cruel? Capítulo 453. Recopilación de chicas gentiles. Nami, que ya estaba un poco preocupada, comenzó a temblar en el lugar después de escuchar la explicación de Bailuo. Acabamos de enfrentarnos a un cocodrilo de arena, y ahora hemos provocado a alguien aún más aterrador que él. En un instante, el trío cobarde. Nami, Usopp y Chopper sintieron que el camino por delante estaba lleno de desafíos. Pero no podía hacer nada al respecto. Con un capitán tan tonto aquí, estaban completamente indefensos. Después de todo, la capacidad de Luffy para causar problemas no tenía rival. Probablemente nadie en todo el mar podría superarlo. Y así, después de tratar con éxito con Bellamy y su grupo, varias personas se embarcaron en un nuevo viaje. Fueron a buscar al tipo llamado Cricket según la ubicación registrada en el mapa. Quizás podría obtener información sobre Ski Island de él. Y mientras Luffy y su grupo seguían las instrucciones del mapa para encontrar a Cricket, se encontraron con los hermanos Shoujo y Masera. Y los dos le contaron a Luffy sobre Ciudad Dorada. Después de que terminaron de hablar con Luffy y los demás, varias personas se llevaron bien de inmediato. Decidieron ir juntos al lugar donde vivía Cricket para encontrarlo. En ese momento, Mont Blanc Cricket vivía en una media casa cerca de la costa. Con la guía de Shoujo y Masera, los dos chicos. Luffy y los demás también conocieron sin problemas a este anciano tan excéntrico. Con el torso desnudo, tez musculosa y rostro cincelado. Él examinó cuidadosamente a Luffy y su grupo. ¿Sois vosotros los que queréis ir a la isla del cielo? Si no fuera por los hermanos Shoujo y Masera, ni siquiera tendría el deseo de hablar con tipos como Luffy. Jejejejejejejejeje. Así es, viejo, queremos ir a la isla del cielo. ¿Sabes cómo llegar a la isla del cielo, anciano? Luffy expresó directamente sus pensamientos. MMM. No puedo estar 100% seguro de si Ski Island existe allí arriba. Pero si realmente quieres ir a Ski Island, entonces debes aprovechar la corriente del océano. Ajá, viejo, eso ya lo sabemos. Es esa cosa llamada corriente de detonación, ¿verdad? Luffy dijo. ¿Pero cuál es el método específico? Luffy presionó de nuevo. Cricket mirando, aparentemente sin esperar que Luffy y los demás fueran tan persistentes en encontrar la isla del cielo. El principio es utilizar la fuerza del impacto de la corriente ascendente para llevar el barco directamente a la isla del cielo. Por supuesto. El tono de Cricket cambió y subió a otro cigarrillo, diciendo lentamente. Hay una cosa que no puedo garantizar. Capítulo 454. Las 10 mejores frutas del diablo. O tu barco será destruido y todos morirán. Si para entonces tu barco ya está destruido por la corriente, no vengas a buscarme. Realmente él asumía la responsabilidad de manera clara. Nami y Usopp hicieron pucheros, quejándose salvajemente en sus corazones. Jejejejejejejeje. Está bien, viejo, siempre y cuando podamos llegar a la isla del cielo.
Luffy dijo con indiferencia. De todos modos, tenemos a Bailu, definitivamente encontraremos una manera de llegar allí. Jejejejejejejejeje. Sin embargo, cuando Luffy miró a Bailu, lo encontró sumido en sus pensamientos. No pude evitar preguntar con curiosidad. Bailu, ¿en qué estás pensando? MMM. Bailu miró hacia arriba y se encontró con la mirada de Luffy. Estoy pensando en algo, ¿qué tan fuerte es la fuerza del impacto del chorro de agua? ¿Aumentar el flujo? Cricket miró a Bailu y dijo con calma. Su poder es suficiente para matar a gigantescos reyes marinos. ¿Puedes imaginarlo? Si ese es el caso, entonces creo que deberías saber la ubicación de Ciudad Dorada. MMM. Mientras las palabras de Bailu caían, simultáneamente sintieron múltiples miradas dirigidas hacia él. Niño, ¿qué quieres decir con eso? Cricket dejó el cigarrillo que tenía en la mano y miró a Bailu con ojos ardientes. Sus ojos estaban llenos de dudas. Era miembro de la familia Montblanc. Sus antepasados habían estado buscando la ubicación de la Ciudad Dorada durante generaciones. Si Bailu estuviera bromeando sobre esto, no lo permitiría en absoluto. Por supuesto que sé lo que digo. Hablando de eso, anciano, el arroyo de éxtasis debería aparecer con frecuencia aquí, ¿verdad? Bailu no explicó mucho. Pero en lugar de eso, cambió de tema y preguntó. Sí, así es, aparece con frecuencia. Aunque no sabía qué quería hacer Bailu, Cricket le explicó pacientemente. Si ese es realmente el caso, entonces no debería haber ningún problema. Bailu ascendió y luego sacó un mapa de la isla Haya. En medio de las miradas perplejas de todos, explicó Bailu. Si no me equivoco, la antigua isla Haya no debería haber tenido este terreno. MMM. ¿Qué significa que no es este tipo de terreno? Todos, que ya estaban desconcertados, quedaron aún más desconcertados después de escuchar esta frase. Especialmente Luffy, cuyo cerebro no era muy bueno para empezar. Odiaba ese tipo de trabajo que exigía mucho el cerebro. Bailu, ¿te refieres? ¿El terreno de la isla Haya fue modificado por el derrumbe del arroyo? Nami, el navegante que entendía el clima y el terreno, parecía haber comprendido de repente. De repente una luz brillante brilló en sus ojos. Y después del recordatorio de Bailu, no fue solo ella. Kulikai, que había dedicado toda su vida a este asunto, también se despertó sobresaltado. Ciudad Dorada no está en el mar después de todo. Pero hay una gran posibilidad de que esté en el cielo. Kulikai pronunció esta deducción, que incluso a él le resultó difícil de creer, pero que era lógicamente correcta. Capítulo 455. Reno y los juegos nocturnos de las chicas. No saques conclusiones precipitadas todavía. Esto es solo mi especulación. Bailu negó con la cabeza, con la mirada fija en el cielo mientras hablaba. Después de todo, tus antepasados han buscado en el mar durante tantos años sin encontrarlo. ¿Por qué no mirar al cielo? Dijo Bailu. Ja. ¿Cómo no lo habíamos pensado? Kulikai dio una calada profunda a su cigarrillo y de repente comprendió algo. No es de extrañar que hayamos buscado durante tantos años y no hayamos encontrado ni un solo rastro. Resulta que Golden City no estaba en el mar. Kulikai esbozó una sonrisa autocrítica. Claramente había aceptado la deducción de Bailu. Pero esto también tenía sentido. Habían recorrido todos los yeguas aquí. Si Ciudad Dorada realmente estuviera en el océano, entonces en estos 400 años, sería imposible no haber encontrado ningún rastro. Entonces, solo había una posibilidad, como dijo Bailu. Es decir, bajo la influencia de la corriente de aire, la Ciudad Dorada ya había sido impulsada hacia el cielo. Naturalmente no pude encontrarlo. Y fue simplemente imposible encontrarlo. Al darse cuenta de esto, Kulikai se estalló en risas. Niño, muchas gracias. Kulikai miró a Bailu con gran sinceridad, su expresión muy compleja. Un problema que había afectado a toda su familia durante cientos de años fue resuelto por un niño que conoció por primera vez. Para ser honesto, fue bastante irónico. Jej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 e. ¿Qué te parece, tío? 0. Bailu es increíble, ¿sabes? Al ver que Bailu resolvió con éxito las dudas en el corazón de Kulikai, Luffy se sintió feliz desde el fondo de su corazón. Ahora que sabemos la ubicación de Ciudad Dorada, tío, ¿quieres venir con nosotros a buscar Ciudad Dorada? Luffy invitó con entusiasmo a Kulikai. Sin embargo, para su sorpresa, Kulikai negó con la cabeza. No, esto es una aventura para vosotros, jóvenes. Yo ya soy viejo. Con saber la verdad me basta.
¿Es eso así? Está bien, tío, si realmente encontramos Ciudad Dorada allí arriba, te contaremos las buenas noticias. Luffy se acercó y no insistió. Sugoi, en ese caso, amigos míos, vamos a la isla del cielo. Bien. Furgoneta. Capítulo 456. El 1 contra 20 de Reno. Amigos, vamos. Luffy naturalmente se sentó en el asiento del jefe, la cabeza de oveja, agitando el puño. Todos, prepárense para partir. La escena cambió, revelando las sonrisas de todos. ¿Qué podría ser más interesante que aventurarse con amigos? Ja. Oye, Chopper, ¿no me cansas de los pantalones? Tengo miedo. Nami, ¿puedo ver tus bragas? Estallido, lo que lo recibió fue el puñetazo de Nami. Jej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 e. Ja. Isla del cielo, allá vamos. Luffy se rió a carcajadas y su voz resonó entre las nubes. Allende. En este momento, en la isla de Haya. Esos tipos son. El francotirador Van Auger miró fijamente al alegre volador que se elevaba hacia el cielo con la ayuda de Tigereville y Leaven. Instintivamente levantó su rifle, Senrigan, queriendo apuntar a los chicos en el barco. Sin embargo, antes de que pudiera apretar el gatillo, fue detenido. Van Auger miró a la otra parte con confusión. Alto, Van Auger. Barbanegra, probablemente un nombre falso o un error de imprenta del verdadero nombre de Barbanegra, TH sonriendo ampliamente, mirando al alegre pájaro volar más y más lejos hacia el cielo. Son un grupo misterioso. Son ellos los que derrotaron a Crocodile. Ese tipo que vuela con esa alegría debería ser la bestia mecánica hecha por Bailu, ¿verdad? ¿Un herrero? El mar es realmente asombroso. Observando la alegre marcha a lo lejos convertirse completamente en un punto negro para luego desaparecer de la vista de todos, Barbanegra se rió aún más fuerte. Este es el encanto del mar, Es precisamente por eso que vale la pena nuestra aventura y conquista. Vamos. La isla del cielo está situada sobre el mar, un lugar de difícil acceso para la gente común. Además, hay una declaración muy clara. A una altitud de unos 7000 metros, se le llama Mar Blanco. Y a una altitud de más de 10.000 metros, se le llama Mar Blanco Blanco. Con el paso de los años, aquellos que creyeron y quisieron ir a la isla del cielo, en su mayoría murieron. Solo unas pocas personas pudieron sobrevivir. Capítulo 457. El secreto de la isla final. Y estas personas eran, sin duda, potencias de primer nivel, por lo que no andarían por ahí proclamando su grandeza en alto mar. Por lo tanto, lo que circulaba en alto mar siempre eran leyendas sobre la isla del cielo, pero nadie podía confirmar su existencia. En realidad hay dos formas de llegar a Ski Island. Una forma de llegar es a través de la ruta más común, comenzando desde la cima de Shitian, encontrando muchas islas del cielo a lo largo del camino. Pero hay una cosa que hay que decir. Este método conlleva grandes riesgos, provocando que haya personas que pierdan la vida en los conflictos 02. Fue descartado definitivamente. En cuanto al segundo método, fue el que Luffy y su grupo adoptaron. Ser enviado hacia arriba por la corriente de golpe, pero este método también tiene un inconveniente muy grande. Es decir, la tasa de supervivencia es muy baja. O bien todos llegan sanos y salvos a la isla del cielo, o todos mueren a mitad de camino. En términos generales, solo existen estas dos opciones. En cuanto a cualquier otro método además de estos dos, probablemente solo serán aquellos que posean la capacidad de volar. Con una ventaja natural, pueden alcanzarlo muy fácilmente. Al igual que ahora, Luffy y su grupo, quienes fueron llevados sin esfuerzo al cielo por Tigereville y Leaven usando sus Fierce Tigeres Key Wings. Sugoi, esto es realmente emocionante. Tigre maligno del cielo, eres realmente demasiado fuerte. Incluso tienes la habilidad de volar. Esta vez realmente te debemos mucho. Al observar la figura de arriba, llevando la alegría a través de las nubes con su cuerpo, todos se dieron cuenta de lo terriblemente poderoso que era este tipo generalmente silencioso. Después de todo, antes de esto, por diversas razones, Tigereville Leaven nunca había hecho un movimiento. Solo sabían por la descripción de Bailuo que el tigre maligno del cielo era muy fuerte. Pero hasta qué punto era fuerte, eso no lo sabían. Agárrate fuerte, voy a acelerar. El tigre malvado del cielo, elogiado por todos, también se emocionó. Para demostrar una vez más su fuerza, aceleró una vez más. Compañero. Bailuo meneó la cabeza con impotencia.
Entonces Tigerevilleaven también cae en este tipo de bala recubierta de azúcar. Tigre malvado del cielo, sigue cargando. Jejejejejejeje. Luffy, de pie sobre la cabeza del carnero, agitó los brazos, animando constantemente a Tigerevilleaven. El tiempo pasaba minuto a minuto. Sin embargo, no todos tuvieron que esperar mucho. Finalmente llegó Ski Island. ¿Qué? ¿Es este el legendario mar blanco de nubes? Usopp exclamó mientras miraba la interminable extensión blanca frente a él. G. Capítulo 458. El desarrollo conceptual de la fruta lenta. Mocosos, están pensando cosas muy groseras, ¿no? La anciana que iba delante habló lentamente, con la voz extremadamente ronca. Tos. Anciana, queremos ir a la isla del cielo. ¿Sabes dónde está la isla del cielo? Luffy tosió levemente, disimulando su vergüenza anterior. ¿Quieres ir a la isla del cielo, entonces eres gente del mar azul? La mirada de la anciana recorrió a Luffy y a los demás por turno. Al ver sus espaldas sin alas y el alegre paso a su lado, la anciana comprendió inmediatamente. En cuanto a la gente del mar azul que ella mencionó, aquí, colectivamente se refieren a la gente del mar de abajo como gente del mar azul. Permíteme presentarme primero. Mi nombre es Amazona y soy la guardiana de la puerta del cielo. Ya que son gente del mar azul, deben cumplir nuestras reglas aquí. Si quieres ir a la isla del cielo, cada persona debe pagar 1.000 millones de IQ. La anciana le explicó muy naturalmente a Bailuro y a los demás las reglas aquí. ¿Qué? ¿Cuánto cuesta? ¿1.000 millones? Nami, que valoraba el dinero como su vida, estaba tan asustada por el número de la anciana que sus labios temblaron. Aunque todavía no entendía la tasa de conversión entre el I del que hablaba la anciana y las vallas que solían usar. Pero el número 1.000 millones, no importa dónde se coloque, es un número muy grande. Y cada persona tiene que pagar 1.000 millones, ¿no es eso un poco escandaloso? ¿Cuál es la diferencia entre esto y un robo? Anciana, ¿acabas de decir 1.000 millones? No estás bromeando, ¿verdad? Nami todavía preguntó con cautela. Sin embargo, en el segundo siguiente, se transformó en una mujer con dientes y lengua afiladas, como una mujer muy cruel. 1.000 millones de vallas. Nos estás extorsionando, ¿no es así? Sin embargo, ante el reproche de Nami, la anciana simplemente la miró con indiferencia. Entonces ella dijo con calma. En realidad, no tienes que pagar. ¿Qué? Nami, que originalmente estaba a punto de discutir con la anciana que tenía frente a ella, inmediatamente se ahogó con sus palabras. Los demás también estaban un poco confundidos. Estaban pidiendo un precio tan alto ahora, ¿por qué cambió tan rápido? Ya ni siquiera tienen que pagar. Es realmente un poco extraño. El arrepentido cambio de opinión de la anciana también hizo sospechar de Nami. ¿De verdad podemos entrar sin pagar? No te estarás burlando de nosotros, ¿verdad? ¿Crees que tengo tanto tiempo libre e interés? La anciana meneó la cabeza, expresando su impotencia ante las palabras de Nami. Oh, si realmente podemos entrar sin pagar, entonces ¿qué sentido tenía ese comportamiento de ahora? Usopp se quedó un poco sin palabras. ¿Todos los que estáis aquí queréis entrar? La anciana claramente no quería perder tiempo en este tema y preguntó directamente. Sí. Muy bien, entonces puedes entrar. Diciendo esto, la anciana se hizo a un lado. Capítulo 459. La superfuerza de Reno. ¿Qué? ¿De verdad podemos entrar sin pagar? Al ver a la anciana que ya había despejado el camino para ellos, Nami siguió murmurando. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de entrar sin pagar, la voz de advertencia de Bailuro de repente sonó en sus oídos. Probablemente no exista nada gratis en este mundo, ¿verdad? Si entramos así, ¿habrá alguna consecuencia? Bailubo se acercó a Nami con una sonrisa, su mirada fija en la anciana aparentemente inofensiva. Tienes razón, ¿no? Entonces, debes estar ocultándonos algo, ¿no? Tan pronto como Bailubo terminó de hablar, sus otros compañeros también reaccionaron. De hecho, estaban secretamente complacidos por las palabras de la anciana. Pero pensándolo bien, 1.000 millones de ICAs no es una suma pequeña. Simplemente decir que ya no lo necesito. ¿Existe algo tan bueno en el mundo? Es una cosa extremadamente irrazonable desde cualquier punto de vista. El recordatorio de Bailuro fue muy oportuno. Esta anciana frente a ellos debe estar ocultando algo, y es de tipo malicioso. Casi al mismo tiempo, las miradas de Luffy y los demás se posaron en la anciana que estaba frente a ellos.
La atmósfera en la escena también se volvió un poco sutil y tensa. Ja 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 ja. Jejejejejeje. Después de un largo silencio, una risa extremadamente desagradable finalmente resonó en la escena. Mocoso, no esperaba que tuvieras tanta vigilancia. Muy bien, entre la gente del Mar Azul que he visto, eres uno de los mejores. La anciana cambió su comportamiento anterior, juntó las manos tras la espalda, se dio la vuelta y dijo lentamente. Este mocoso tiene razón, escondí algunas cosas. Pero no importa si se lo digo. Si quieren entrar sin pagar, violarán las leyes de aquí y serán condenados por entrada ilegal. Así lo dijo la anciana. Bastardo. Anciana, realmente no tenías buenas intenciones. Nami una vez más se transformó en su apariencia de boca y dientes afilados, mirando ferozmente a la anciana. Bastardo, no te ofendimos, ¿verdad? ¿Por qué nos quieres engañar así? Si Bailudo no hubiera estado lo suficientemente atento, definitivamente habríamos caído en tu trampa. Usopp señaló enojado a la anciana y la regañó. Jejejejejeje. No se preocupen, escúchenme. Si se convierte en vallas del pueblo del Mar Azul, cada uno de ustedes solo necesita pagar 100,000 vallas para entrar. La anciana se rió torpemente y luego cambió de tema. Bastardo. Ese es el punto ahora. Exactamente, exactamente, no cambies de tema. Capítulo 460. Reno en el racimo de flores. Estamos hablando de por qué nos engañas. Tos, 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 tos. La anciana tosió 2 veces más para ocultar su vergüenza. Sois 11 en total, lo que suma 1,1 millones de vallas. ¿Quién paga? Maldita vieja, no finjas que no puedes oírme. Después de algunas negociaciones, Bailubo y su grupo decidieron respetar las leyes del lugar. Después de todo, eran nuevos en el lugar y no querían causar problemas. Lo más importante para ellos en este momento es que 1,1 millones de vallas era una suma muy pequeña. El rostro de la anciana se iluminó instantáneamente con una sonrisa parecida a un crisantemo mientras pesaba la pesada bolsa en su mano. Está bien, ya es suficiente, tu tarifa de entrada es suficiente. Sin embargo, su sonrisa era tan nauseabunda a los ojos de todos. Algunos incluso sintieron ganas de vomitar. Pero a la anciana no le importó en absoluto. En cambio, dijo con mayor entusiasmo aún. Mirándote, parece que es la primera vez que vienes a Ski Island, ¿no? Como no conoces el lugar, déjame contarte algunas cosas sobre Ski Island. Después de guardar rápidamente las vallas, la anciana les habló a todos con una mirada amable. ¡Qué anciana más realista! Al ver la actitud completamente opuesta de la anciana, todos pusieron los ojos en blanco al unísono. No pude evitar quejarse interiormente. Y así, durante el próximo período de tiempo, fue la anciana quien con entusiasmo presentó la isla del cielo a todos. También fue la primera vez que escuchó una información tan detallada sobre la isla del cielo de parte de la anciana. El lugar que buscaban efectivamente se llamaba Ski Island. Pero en realidad, había muchas islas del cielo. No solo uno. Basándose en las descripciones de Bailudo y los demás, la anciana pensó por un momento. Luego encontré el lugar al que querían ir. Era un lugar llamado Isla Ángel. La población aquí era compleja. De manera similar, la diversa población formó muchas regiones de la Isla del Cielo. Al igual que la Isla Ángel y la Isla Vika que Bailudo y su grupo estaban buscando. Y luego estaba la Isla Wisteria. A través de su conversación con la anciana, Bailudo y los demás también aprendieron una información muy crucial. 0. Allí Dios desarrolló reglas y leyes. Nadie podría violarlos. De lo contrario, seguramente se enfrentaría al juicio de Dios. Además, se decía que cerca de la isla Ángel, había otra isla donde residía Dios. También se le llamó la isla de Dios. Patio superior. Aquella isla estaba prohibida para todo el mundo, excepto para Dios. Si Dios lo descubriera, desataría un castigo terrible. ¿Realmente existen personas tan poderosas? ¿Realmente existen dioses en este mundo? Usopp chasqueó los labios, saboreando las palabras de la anciana. Sintió que esta aventura, que se suponía que sería muy interesante, de repente se volvió muy peligrosa. Jejejejeje, suena muy interesante. Furgoneta. Capítulo 461. El concurso de talentos de Uta y Karina. Luffy, de pie en la cubierta, con los ojos casi saliendo de sus órbitas. Parecía completamente impaciente. Oh no, Luffy, no estarás pensando en ir a ese lugar, ¿verdad? Un lugar donde a la gente común se le tenía absolutamente prohibido poner un pastel.
Cuantas más palabras de este tipo caían en los oídos de Luffy, cuanto más emocionada estaba, más emocionada estaba. No hace falta decir que esa era definitivamente la idea que albergaba. 183. El hombre miró la espalda de Luffy, quejándose secretamente en su corazón. Oh no, se ha interesado otra vez. Debido a que Bailudo le dio a la anciana bayas, después de que ella terminó de contarles todo sobre la isla del cielo, ella convocó otra cosa. Camarones Express. Un producto único de Ski Island. Este también era el medio de transporte para la gente que venía desde el mar hacia la isla Ángel. Estas criaturas se originaron en el Mar Blanco y pudieron transportar enormes barcos desde la Puerta del Cielo hasta la Isla del Cielo. Por supuesto, además de ellos, también había un tipo de camarón Super Express que era incluso más rápido y más grande que ellos. Sin embargo, eso estaba reservado para los llamados dioses. Después de comprender la información básica sobre Ski Island, Luffy y los demás se desprecian de la anciana. Luego tomó el Express Shrimp y se dirigieron a toda velocidad hacia Ski Island. Sin embargo, no mucho después de que Bailudo y su grupo se fueran, la sonrisa de la anciana se desvaneció inmediatamente y sacó de mis brazos un Dendemushi que era tan feo como ella. Pronto, marcó un número. Oficial divino, un grupo de gente del Mar Azul acaba de llegar a la Isla del Cielo, por favor, ocúpese de ellos. Después de un período desconocido de prisas, todos llegaron al final del camino. Aquí está, esta es la entrada a la Isla del Cielo. Después de ver el texto claro arriba, Robin se lo explicó a todos. Sí, jejejejejejeje. Por fin hemos llegado a la Isla del Cielo. Luffy, de pie sobre la cabeza de la oveja, gritó emocionado. Igualito a un monocero, inmediatamente después, el Express Shrimp no se demoró, sino que llevó directamente la alegría al aire. Finalmente, después de un giro vertiginoso, con la ayuda de las suaves nubes, el alegre avión aterrizó con éxito. Todos finalmente habían llegado a la Isla del Cielo tan soñada. Después de recuperarse del fuerte dolor causado por el fuerte impacto, todos miraron a su alrededor. Jejejejeje 4-9 jejeje. Josh, ¿es esta la Isla del Cielo? Es tan hermoso. Al mirar el magnífico paisaje frente a él, Luffy no pudo evitar exclamar. Capítulo 462. Los incomparables Hancock y Shirahoshi. No fue solo él. Incluso Bailudo estaba un poco sorprendido. Fue realmente muy hermoso, indescriptiblemente hermoso. Incomparablemente hermosa. Es realmente hermoso. Todos miraban la escena con ojos asombrados y con la boca abierta. Respirando el aire aquí. Incluso ahora, tenían una sensación de irrealidad. En realidad habían llegado a ese lugar, la legendaria Isla del Cielo. Ja. El mar es realmente muy interesante. Así es, explorar es realmente algo muy interesante. Jejejejeje. Después de decir esto, Luffy ya no pudo reprimir sus excitadas emociones. Saltó al suelo. Sin embargo, cuando Luffy saltó del barco y aterrizó en las nubes, estaba muy sorprendido. Jejejejeje. Oye, ven a vernos. Las nubes aquí son sólidas. No hay sensación de estar suspendido cuando las pisas. Luffy gritó emocionado como si hubiera descubierto un nuevo continente. ¿Qué? En realidad. Los demás escucharon los gritos de Luffy y también desembarcaron para sentirlo. Sugoi es realmente así. Al ver que todos los demás estaban igualmente sorprendidos, Luffy sonriendo y estalló en carcajadas. Jejejejeje. El siguiente segundo. Luffy despegó y corrió hacia lo más profundo de la isla. Usopp lo siguió de cerca. Salpicaron agua mientras pisaban las nubes. Es realmente extraño, este lugar está lleno de nubes, pero realmente puedes pisarlas y salpicar agua, es realmente asombroso. Nami también dejó escapar exclamaciones de asombro. Hay muchas más cosas extrañas aquí. Bailudo negó con la cabeza, sin ofrecer ninguna explicación. Mira a Luffy, realmente se está divirtiendo. Robin se escuchó levemente, mirando a lo lejos a Luffy, que estaba colgado de un árbol como un mono, pasándoselo genial. Jejejejejejeje, qué coco más grande. Ven rápido, me lo voy a comer. Después de agarrar el coco sin esfuerzo, Luffy inmediatamente se tragó todo el coco en su boca. Entonces, sus dientes superiores e inferiores chocaron con fuerza. Estallido, sin embargo. Duelo. Duelo. Luffy gritó fuerte, agarrándose la mandíbula dolorida, que había sido dolorosamente atascada. Escupió el coco y luego lo examinó de arriba abajo. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser tan difícil? Luffy lo golpeó tentativamente con su puño. Descubrió que ni siquiera su puño podía romperlo.
Capítulo 463. La felicidad de las chicas. Justo cuando giró la cabeza para pedirle ayuda a Bailuo. Todos notaron que Bailuo estaba mirando fijamente a un punto. Este extraño comportamiento también llamó la atención de todos. No solo eso, sino que posteriormente llegó a sus oídos una melodía extremadamente hermosa. Parece que hay alguien ahí. Usopp, con su excelente visión dinámica, colocó la palma de su mano sobre su frente. Miró a lo lejos y dijo: ¿podría ser ese el supuesto dios que mencionó la anciana? Sugoi, nuestra suerte no podría ser tan buena, ¿verdad? ¿Nos topamos con este tipo tan fácilmente? Chopper miró emocionado en la dirección en la que todos miraban. No. Sin embargo, tan pronto como Chopper terminó de hablar, Usopp negó con la cabeza. No es un dios, es un ángel. Usopp parecía como si hubiera perdido su alma, mirando fijamente a la distancia. Todos siguieron su mirada. Allá. En ese momento, una joven rubia con minifalda tocaba con gracia un guzen. La hermosa música que acababan de escuchar provenía del guzen. Cuando la joven rubia sintió sus miradas, no pudo evitar abrir los ojos. Ella sonoró brillantemente a Bailuo y a los demás. ¿Sois gente del mar azul? Tanto su vestimenta como su apariencia eran claramente diferentes a las de la gente de la isla del cielo. La joven dama naturalmente podía decir de dónde venían. Milímetros sí, somos gente del mar azul. Luffy, sabiendo lo que quería decir la gente del mar azul, se acercó inmediatamente. ¿Pero qué es eso que tienes alrededor del cuello? Luffy señaló con su dedo, muy desconcertado, a la extraña criatura que rodeaba el cuello de la joven rubia que parecía una bufanda pero en realidad tenía la cara de un zorro. ¿Estás hablando de eso? La joven rubia hizo una breve pausa y luego explicó. Su nombre es Zorro Nube. La joven rubia acarició suavemente el cuello del Zorro Nube. Después de sentir la caricia, el Zorro Nube también mostró una expresión muy contenta. Hola a todos, mi nombre es Konis. Soy nativo de Ski Island, bienvenido a Ski Island. Mi bella dama, estoy dispuesto a servirle. Por supuesto, si lo deseas, también puedo ser tu caballero exclusivo. Sanji apareció llamativamente frente a Konis, con una flor que de alguna manera había adquirido colgando de su boca. Mi bella dama, creo en nuestra vida pasada y estallido. Sin embargo, la posterior declaración de amor de Sanji se vio interrumpida por un arrepentido puñetazo que le impactó en la cabeza. Entonces todo su cuerpo se desplomó. Ja, Deno Zao. Lo siento mucho, debes estar riéndote de nosotros. Este tipo no suele ser así. Nami retrajo el puño, explicando algo torpemente. Ese pervertido Sanji. Capítulo 464. La magnífica resistencia de Reno. Está bien. Creo que es una persona muy interesante. Komis no pudo evitar sonreír y frunció los labios. Justo cuando esta atmósfera incómoda persistía, la mirada de Bailuo cambió repentinamente. Alguien viene. Ah, ese es mi padre. Komis echó un vistazo y luego se lo explicó a todo el mundo. Padre, estoy aquí. Komis también hizo un llamado proactivo. Nani. ¿Qué es eso sobre lo que está sentado? La mirada de todos permaneció fija en el padre de Komis. Cuando se acercó, las miradas de todos se dirigieron involuntariamente hacia el objeto en el que se encontraba. ¿Estás hablando del vehículo en el que viaja mi padre? Komis echó un vistazo y luego se lo explicó a todo el mundo. Su nombre es Suaver y es un medio de transporte único en Ski Island. ¿Vacilar? Luffy y sus compañeros observaron este singular medio de transporte con los ojos llenos de asombro. Pronto, el padre de Konis llegó frente a Bailuo y los demás. Konis, ¿son todos estos tus amigos? Milímetros sí, padre. Todos son del mar azul, amigos que acabo de hacer. Konis dijo con extrema gentileza. Ya que son amigos de Konis, entonces también son mis amigos. El padre de Konis actuó con mucha familiaridad. Déjame presentarme, mi nombre es Pagaya, y en cuanto a mi identidad, ya lo sabes, soy el padre de Konis. Ya que son amigos de Konis, ¿están interesados en venir a nuestro lugar para sentarse y probar la deliciosa comida de Ski Island? Jejejejejejeje. Tío, eres realmente muy hospitalario. Yo quiero ir. Al escuchar que había buena comida, los ojos de Luffy se iluminaron inmediatamente cuando miró a Pagaya. También quiero saber qué deliciosos platos se pueden preparar con ingredientes de Ski Island. Sanji también mostró una expresión ansiosa. El resto también estaba muy interesado. Finalmente, naturalmente aceptaron la invitación de Pagaya. Ir a su casa.
En el camino, Bailubo y su grupo vieron todo tipo de especialidades de Ski Island. Campos de arcoíris, ríos de nubes. Inmediatamente después llegaron a la casa del tío. También fueron testigos de una variedad de cosas extrañas y peculiares. Por ejemplo, hay diales de viento que pueden hacer campanas de viento, diales de lámpara que pueden proporcionar luz e incluso diales de vídeo que pueden grabar imágenes. No podría evitar maravillarse una vez más ante la magia de Ski Island. De repente, el entusiasmo de todos por Ski Island aumentó aún más. Cuando Sanji usó ingredientes exclusivos de Ski Island para crear una comida exquisitamente deliciosa, el cariño de todos por Ski Island alcanzó su punto máximo. Capítulo 465. Deliciosa pequeña morada. Incluso Bailubo no pudo evitar exclamar que realmente era demasiado delicioso. Ja. Esto es realmente emocionante. Ski Island es absolutamente maravillosa. Todos disfrutaban felizmente de la exquisita experiencia que brindaba la deliciosa comida. Pero lo que no sabían era que, justo cuando se estaban divirtiendo, una figura colosal se acercaba rápidamente a la isla Ángel. Después de comer y beber hasta saciarse, Luffy también conversó con su tío sobre algunas cosas relacionadas con Ski Island. Tío, he oído decir que hay un lugar en la isla Ángel al que la gente común no puede entrar, ¿es cierto? Ese lugar llamado Dios o algo así. Después de un breve silencio, Komi se acercó levemente. Así es, la isla Ángel y algunas islas circundantes están bajo el gobierno del dios Eneru. Eneru. Sí, es el verdadero dios omnisciente y omnipotente, Eneru. Él es omnipotente y controla todo aquí. Komis continuó. ¿Lo controla todo? ¿De verdad es tan exagerado? Usopp mostró una mirada muy sospechosa. Es cierto, cada movimiento que hacemos está en sus ojos. ¿Sabes lo que estamos diciendo ahora mismo? Por supuesto que Dios lo sabe todo. Nos está mirando ahora mismo. ¿Qué? Al oír esto, Chopper inmediatamente se puso de pie en su silla. Miró a su alrededor. ¿Dónde? ¿Dónde está este tipo ahora mismo? Dios. Zoro tomó un sorbo de sake con calma. No tomé en serio las palabras de Komis. No existe tal cosa como Dios en este mundo. Él era ateo. En realidad, no existe tal cosa como un Dios en este mundo. El Dios del que hablas es simplemente alguien que ha dominado ciertas habilidades especiales. Cero, por favor dame flores, o quizás algunos humanos poderosos. El ejemplo más común es la fruta del diablo. La habilidad de la fruta del diablo en el mar es diversa. Quizás el dios del que hablas es solo una persona común y corriente que ha dominado una poderosa fruta del diablo. Bailugo expresó sus pensamientos con mucha naturalidad. Por supuesto, esto también era verdad. El llamado dios Eneru no era más que es mocoso con la fruta Rumble Rumble. Este tipo de personaje era alguien a quien antes habría menospreciado mucho. No esperaba que se convirtiera en el dios en boca de la gente aquí. Definitivamente tuvo que darle una buena lección más tarde. ¿Realmente no podemos ir al lugar de Dios? Realmente quiero ir a verlo. Luffy dio un gran mordisco a la carne de langosta y dijo con anticipación. Oye, Luffy, te lo advierto, no tengas ideas peligrosas. Común. Capítulo 466. Las chicas en plena floración. Luffy, te lo advierto, de ninguna manera puedes tener ideas extra. Al ver nuevamente pequeñas estrellas a punto de salir de los ojos de Luffy, Nami se puso alerta y dijo mostrando los colmillos. Pero estaba claro que Luffy no tomó en serio la amenaza de Nami. Se acabó, el capitán ya tiene esta idea, nadie puede detenerlo ahora. Todos negaron con la cabeza con impotencia. 197. Finalmente aceptaron esta cruel realidad. Quizás no pasaría mucho tiempo antes de que tuvieran que enfrentarse al dios de la isla del cielo. Solo esperaban que el temperamento de Dios fuera un poco mejor y no demasiado volátil. Sin embargo, justo cuando Luffy todavía fantaseaba sobre cómo luciría el dios, afuera. El grito de sorpresa de Nami vino de repente desde afuera. El sonido era agudo y penetrante. Oh no, es Nami. El sombrero de paja que estaba dentro de la casa inmediatamente salió corriendo por la puerta o las ventanas al oír el sonido. Entonces vieron la siguiente escena. Nami estaba montando una montura exclusiva de Ski Island. Su mirada estaba algo vacía mientras miraba en cierta dirección. ¿Qué? Nami, ¿por qué gritas? Me mataste del susto. Creí que te había pasado algo. Usopp se recuperó de su pánico. No pude evitar quejarse de la imprudencia de Nami. Exactamente, Nami, ¿pasó algo?
Realmente tuviste que hacer algo tan grande. ¡Ah! Dios mío. Esto no es real, nuestra alegría. Las quejas de Usopp continuaron. Luego siguió la mirada de Nami. Lo que siguió fue un grito incluso más fuerte que el de Nami saliendo de su boca, sus globos oculares casi saliendo. ¡Ah! ¿Qué carajo es eso? No fue solo Usopp. Incluso el resto de los piratas del sombrero de paja parecieron extremadamente sorprendidos cuando vieron la alegría. Porque en ese momento, una criatura enorme que no podía nombrar llevaba la alegría debajo de ella. ¿Eso también es un camarón express? En este momento, delante de todos, una criatura parecida a un camarón express estaba arrastrando la alegre marcha. Corría rápidamente de un lado a otro delante de ellos. La única diferencia era que, esta criatura era mucho, mucho, mucho más grande que el camarón expreso que habían visto. ¿MMM? ¿Te refieres a esa cosa? Ese es el camarón Super Express que te mencioné antes. Es más grande que un camarón express y también más rápido. Comis lo siguió de cerca, y al ver el Super Express Shrimp 4-9, le explicó pacientemente al sombrero de paja. Sin embargo, los camarones Super Express son criaturas de transporte de la isla de Dios, y solo obedecen las órdenes de Dios. Capítulo 467 El secreto del siglo vacío. ¿Qué? ¿Solo obedecer los mandamientos de Dios? Eso significa que el llamado Dios del que hablas le ordenó robarnos nuestra fiesta de bienvenida, ¿es así? El rostro de Usopp se oscureció inmediatamente. Eso no lo sé. Comis meneó la cabeza con el rostro pálido. Indicó que desconocía los detalles del asunto. Bastardo. Aquí no violamos las leyes, ¿por qué nos robaron el barco? Tal vez sea porque durante la cena, cierto capitán idiota quería ver a Dios, lo que llevó al resultado actual, no 02. Sanji, que estaba cerca, dijo sin reservas. ¿Capitán idiota? ¿No es ese Luffy? Bueno, en realidad no fue nada sutil. Maldita sea, estos tipos son demasiado rápidos, nos han robado la alegría. Todos observaron impotentes cómo el alegre movimiento era arrastrado por estos camarones Super Express. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció de la vista de todos. ¿Qué hacemos ahora? Esa es nuestra alegría. Kaya nos dio eso. Usopp estaba furioso. Jej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 e. Bien. Ya que ese es el caso, hemos decidido. Vamos a encontrar a ese llamado Dios y retomaremos nuestra marcha alegremente. Luffy agitó su brazo, tomando inmediatamente la decisión como capitán. Se acabó. Esto no fue lo que le cayó bien a Luffy. Pero por ahora, esto es todo lo que pueden hacer. Después de todo, el transporte público no era solo su modo de transporte. También era su compañero. Compartieron un vínculo muy profundo. Aún así, ¿cómo vamos a perseguirlos? Parece que todavía queda un largo trecho desde aquí. Robin miró las interminables nubes que se extendían frente a él y mencionó el mayor problema que tenían por delante. ¿Quieres perseguirlos? ¿Qué te parece esto? Tengo un pequeño bote aquí que puedes usar como transporte. El padre de Connie se acercó. Gracias, tío, pero no es necesario, podemos arreglarnos. Bailudo rechazó cortésmente la amable oferta de su tío, sonriendo mientras hablaba. ¿No lo dijiste tú mismo antes? www.53dusu.com Ningún movimiento nuestro puede escapar a la vigilancia de ese dios. Si nos ayudas así, podrías sufrir un desastre injustificado. No queremos implicarte por nuestros asuntos. Después de que Bailudo terminó de hablar, el resto de los piratas del sombrero de paja también asintieron en señal de acuerdo. Sintieron que las palabras de Bailudo tenían mucho sentido. Si la familia de Conis fuera castigada por Dios por culpa de ellos, se sentirían extremadamente culpables. Al mismo tiempo, también esta era una escena que no querían ver. Jej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 e. Capítulo 468. Las alas izquierda y derecha de Reno. Tío, Bailudo tiene razón. Esto es asunto nuestro, así que por favor no te entrometas. Jejejejejejeje. Estamos muy agradecidos de que puedan proveernos de tanta comida. Luffy inmediatamente agitó su mano con una sonrisa, rechazando también la ayuda del padre de Conis. Al principio todavía quería insistir, pero luego miró a Conis a su lado. Al final, meneó la cabeza con impotencia. Luffy, ¿tienes un plan? Al ver a Luffy negarse tan decisivamente, Zoro no pudo evitar girar su mirada hacia él. ¿Eh? Yo. No tengo ningún plan. Luffy negó con la cabeza, respondiendo con confianza. Bastardo, si no tienes un plan, ¿por qué sonríes como un idiota? Los demás lo miraron un tanto sin palabras.
Jejejejejejejejeje. Luffy simplemente escuchó tontamente, sin molestarse por ello. Aunque no tengo un plan, creo que Bailuo definitivamente tendrá uno. Luffy, como de costumbre, miró a Bailuo. Bailuo. Sin embargo, todos lo pensaron y se dieron cuenta de que tenía sentido. Inmediatamente, la mirada de todos se volvió hacia Bailuo al unísono. No hay otra manera. Dejemos que Fire Thunder y Rapider G nos lleven allí. Dijo Bailuo. Este era el único método que se le ocurría. Pero por suerte las nubes aquí eran sólidas. De lo contrario, incluso él estaría indefenso. Oh, Sugoi. Podemos volver a viajar en el deportivo de Rapider G. Nami gritó alegremente. Los ojos de los demás también se iluminaron. Todos habían presenciado la velocidad de los dos. Extremadamente rápido en tierra. Bajo la mirada de todos, Fire Thunder y Rapider G se transformaron inmediatamente en sus formas de vehículos de batalla. Es realmente increíble. Konis, que estaba a su lado, ya estaba lleno de admiración y conmoción ante esta escena. Al mismo tiempo. A miles de kilómetros de distancia, en la isla de Dios, dentro del lujoso palacio. Incluso hay algo que este dios nunca ha visto antes. B. Un poco interesante. Una figura alta, envuelta en arcos eléctricos azules, como si se bañara en un mar de rayos, también dejó escapar un grito de admiración. Jajajajajajajaja, Denguo Zhao no está mal. Parece que esta gente del mar azul puede traerme algunas sorpresas. Estos juegos no serán tan aburridos como antes. Jajajajajajaja. Hasta el cielo me está ayudando. Capítulo 469. El avance de Vegapunk. Ya que ese es el caso, déjame agregar una última chispa al juego. Jajajajajajaja. Después de un estallido de risas salvajes, con su orden emitida, varias figuras enormes emergieron de varios rincones del palacio. En este momento, Luffy y los demás ya habían subido al coche de lujo. Sugoi, vamos. Acompañados por el rugido de un motor, Fire Thunder y Rapider G partieron hacia la isla de Dios. Por supuesto, Tigereville que también había cambiado de forma, estaba con ellos. Justo cuando Bailubo y su grupo se dirigieron hacia la isla Ángel. En algún lugar no muy lejos de la isla Ángel. Allí se reunían constantemente numerosas figuras. Hoy es el día en que declaramos la guerra a Eneru. El líder parecía un diablo. Hermanos, debemos derrotar a Eneru y recuperar nuestra patria de él. El joven agitó el brazo y gritó enérgicamente. Recuperemos nuestra patria. Recuperemos nuestra patria. Los guerreros que estaban frente a él levantaron simultáneamente sus armas, gritando emocionados. El siguiente segundo. Todos corrieron hacia la isla de Dios, la residencia de Eneru. Hay que decirlo. Bailubo y los demás llegaron justo en el momento adecuado. Originalmente, el dios de la isla de Dios no era Eneru. Pero el caballero del cielo Ganfall. Sin embargo, más tarde fue derrotado por Eneru, y su posición fue tomada naturalmente por Eneru. Y comenzó su malvado gobierno en la isla del cielo. Cuando Bailubo y los demás llegaron a la isla de Dios, vieron un árbol antiguo, Azeg, que atravesaba las nubes. Este árbol es realmente alto. Todos miraron hacia el árbol gigante que estaba frente a ellos. No pude evitar exclamar con admiración. Esta debería ser la parte de la isla Jaya que fue arrastrada por la corriente, ¿verdad? Bailubo adivinó, mirando el árbol gigante frente a él. ¿Qué? Si ese es el caso. Los ojos de Nami de repente se iluminaron. ¿Podría ser esta la ciudad dorada? Nami se acercó con mucho conocimiento. Debe ser. Capítulo 378. ¿Has visto la alegría que se está viviendo? ¿Por qué no he visto la alegría que se va? Chopper miró a su alrededor, pero no encontró ningún rastro de la alegre marcha. Creo que ya lo deben haber traído a la isla, ¿no? Robin se acarició la barbilla, adivinando. ¿En la isla? Esta área es tan vasta, ¿a dónde podemos ir para encontrar la alegría del movimiento? Usopp escuchó esto y de inmediato se preocupó nuevamente. Tengo un plan. Capítulo 470. El sacrificio voluntario de Imu. ¿De verdad que todo va bien aquí? Después de atravesar densos bosques y derrotar sucesivamente a muchas criaturas extrañas, todos finalmente vieron un mar de nubes hecho completamente de nubes. Sugoi, ¿qué es esto? Se ve increíble. Jejejejejejejeje. No importa, vamos a comprobarlo primero, debemos encontrar la alegría que va. Pensando esto, todos continuaron caminando hacia adelante. Después de llegar al final, apareció una gran puerta. La puerta tenía 4 entradas en total. Cada uno corresponde a 4 pasajes.
Sobre ellos había 4 personajes grandes: bola, hierro, cuerda y pantano. Y en lo más alto de la puerta estaban tallados 4 grandes caracteres: la prueba de Dios. Nani. ¿Qué demonios es esto? Usopp miró los grandes personajes de arriba con una expresión atónita. Parece que esto debe ser obra de ese dios. Si queremos encontrar el camino alegre, debemos pasar por uno de ellos. ¿Pero cuál deberíamos elegir? Zoro entrecerró los ojos ligeramente, mirando fijamente las 4 entradas frente a él, tratando de descubrir alguna pista en ellas. No quiero elegir ninguno de ellos, simplemente tengo una sensación espeluznante. Nami meneó la cabeza y sintió que se le ponía la piel de gallina en todo el cuerpo. Bailu, ¿a dónde crees que deberíamos ir? Naturalmente, todos le volvieron a plantear esta pregunta de Bailuo. Considerándolo todo. En caso de duda, preguntarle a Bailuo siempre es la opción correcta. Jejejejejejejeje. Sí, Bailu, ¿a dónde crees que deberíamos ir? Luffy también se rió entre dientes y miró a Bailuo. Literalmente hablando, creo que el baile debería ser un poco más seguro. Bailuo negó con la cabeza. No había mucho que analizar. Josh, dado que ese es el caso, está decidido, vamos a ir. Prueba del pantano. Sin embargo, Luffy no había terminado de hablar. Fue interrumpido por Bailuo. Cero. Nani. Eso no está bien. Antes de que todos pudieran entusiasmarse, se dieron cuenta de que algo no andaba bien. ¿No dijo pelota? ¿Por qué de repente cambió de opinión? Pero como Bailuo era quien tomó la decisión, todos no dijeron mucho, solo dejaron de lado sus dudas. Bien, entonces vamos a la prueba del pantano. Para Luffy, acudir a cualquiera de ellos era lo mismo, no importaba qué camino tomara. Después de tomar la decisión, nadie dudó más. Todos ellos entraron en la terrible experiencia del pantano. Y en una dirección que Bailuo y los demás no pudieron ver. Detrás del pasaje había 4 sacerdotes. Al ver a Bailuo y su grupo eligen la prueba del pantano, el sacerdote con cabello de araña y vestido con ropa morada de repente abrió los ojos. Furgoneta. Capítulo 471. La voltereta de cartas de Reno. Su tono tenía un dejo de presunción. Pero este tipo fue reconocido oficialmente como algo idiota. Porque parecía un poco anormal, a menudo ponía los ojos en blanco y no veía a los enemigos, se olvidaba de hacer un sonido o se olvidaba de respirar, etc. Habría cuentos comportamientos. Jaj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 a 197. Vamos, venid a mi campo de pruebas, os trataré bien. Geratsu hizo un gesto con las manos en su lugar, haciendo quién sabe qué. En cuanto a los otros 3 que estaban a su lado, giraron la cabeza, desinteresados. Esta vez, Sama les había dado instrucciones específicas. Al principio pensaron que podrían pasar un buen rato. Pero no esperaban que eligieran el terreno de prueba de Geratsu. No importa, dejémoslo en manos de este tipo. De todos modos, Sama también dijo que además de estos tipos, ese grupo de gente de Shandian parece estar moviéndose, y probablemente ya estén en la isla de Dios ahora. Déjame pasar un buen rato con estos chicos. Shura, que controlaba la prueba de la cuerda, se levantó de repente, saltó, montó a su mascota, el pájaro de 3 colas, y voló hacia la distancia. Jajajajajajajajaja. Esta vez debo darles una lección a estos tipos que no conocen su lugar. Mientras sus palabras caían, el pájaro de 3 colas lo llevó lejos de allí. En cuanto a los otros 2 sacerdotes. Uno de ellos, Shadii, que controlaba la prueba de la pelota, era redondo y regordete, como una gran pelota blanca. En cuanto al otro, él era el más fuerte de los 4 sacerdotes. El sacerdote que controlaba la prueba de hierro. Era un hombre calvo y musculoso que vestía un chaleco y estaba cubierto de tatuajes. Los 2 se miraron y luego abandonaron la escena sin expresión alguna. Regresó a su residencia original. Esperando la siguiente orden de Neru. Del otro lado Zero. Jej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 e, ¿qué es este lugar? Se siente tan mágico. ¿Son estas nubes de pantano? Después de que Bailuo y los demás entraron, también miraron el entorno circundante. Encontraron nubes extrañas por todas partes. Todos tengan cuidado, este lugar es muy extraño. Bailuo frunció ligeramente el ceño, grabándoles. En comparación con otros ensayos, la tasa de supervivencia aquí fue tan alta como el 50%. Esta fue también la razón por la que Bailuo eligió este lugar. De hecho, fue principalmente porque este sacerdote era un hermano menor despreciable.
En la obra original, incluso Chopper podía derrotar a este tipo. Entonces, ¿de qué había que tener miedo? Hola, 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 chicos. Antes de que Luffy y los demás pudieran terminar de observar cuidadosamente sus alrededores, de repente, acompañados por una voz. Capítulo 472 Reno, que viene carne todos los días. De repente, Gerardo saltó, asustando mucho a todos. Oye, 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 ¿qué es eso? Nami dejó escapar un grito de sorpresa. Ustedes chicos. La cara de Gerardo se puso roja, pero no pudo pronunciar el resto de sus palabras. Todos quedaron atónitos. Observaron atentamente al tipo que había aparecido de repente de la nada, sobresaltándolos, pero ni siquiera pudo terminar una frase completa. ¿Estás enfermo? Chopper, en su condición de médico, al ver esta escena, se acercó con entusiasmo. Preguntó con preocupación. Creo que tiene la cara roja, como si estuviera conteniendo la respiración, ¿no? Robin, siempre atento y observador, después de una mirada cuidadosa, finalmente llegó a una conclusión. ¿Qué? ¿Se te olvidó respirar? ¿Se olvidó incluso de respirar? ¿No es eso ridículo? Todos miraron con sospecha al chico de forma extraña que estaba frente a ellos. ¿Deberíamos ayudarle? Siento que se va a asfixiar. Finalmente. Usopp dio un paso adelante. Así es. También podemos preguntarle sobre la marcha alegre. La cara de Usopp se iluminó cuando pensó en una buena idea. Todos estuvieron de acuerdo. Lo que siguió fue una escena muy cruel. Gerardo ni siquiera había hecho un movimiento cuando Fire Thunder y Rapid lo sometieron fácilmente. Solo podía llorar sin lágrimas. Posteriormente, bajo las amenazas de todos, les contó todo lo que sabía sobre la isla del cielo a Bailubo y a los demás, sin dejar piedra sin moverse. Esto incluye los terrenos de prueba actuales, sus posibilidades de supervivencia y la apariencia y habilidades de cada dios oficial, todo explicado en detalle. Incluso reveló el plan de Neru para la selección divina y el inminente levantamiento del pueblo Shandian. No había ni un solo rastro de ocultación. Tengo que decirlo. Era realmente un individuo sin carácter. Y cuando revelaron todos los hechos, Luffy y los demás también quedaron estupefactos. Al mismo tiempo, sintieron que se les abrían los ojos. Nunca imaginaron que una isla del cielo tan pequeña pudiera tener tantas historias. Jej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 e. ¿Llegamos a tiempo otra vez? Parece que llegamos en el momento justo. Luffy se rió sin importarle lo más mínimo. En cambio, descubrió que las cosas se volvían aún más interesantes. Entonces, ¿por qué nos robaste nuestra alegría? Usopp se puso manos a la obra. No habían ofendido a estos tipos. Tu barco. Es porque el señor Eneru siente mucha curiosidad por ustedes. Así que hizo arreglos intencionales para que el Super Express robara su barco y lo guiara a esta isla de Dios. Capítulo 473. Ojo por ojo, diente por diente. Gedatsu, mordiendo la bala, lo contó todo. No era como si pudiera empeorar. Ya veo. No. Justo cuando todos pensaban que todo estaba normal, Nami de repente habló. ¿Cómo sabía ese tipo llamado Neru todas estas cosas? Fue informado por la amazona encargada de custodiar la puerta del cielo. ¿Eh? Al instante todos supieron quién era. Esa vieja tiene innumerables arrugas en su cara. Maldita sea, incluso les extorsionó muchísimo dinero. Bastardo. Los rostros de todos se oscurecieron inmediatamente. Todos acordaron tácitamente que después de lidiar con la situación actual, necesitaban darle una buena lección a esa anciana. No solo eso, el poderoso mantra del señor Eneru también puede sentir tu presencia. Gerardo contó todo sobre Eneru. ¿Mantra? ¿Qué es eso? Luffy y los demás estaban un poco confundidos por este término desconocido. La siguiente fue la clase del profesor Gedatsu. Después de su explicación, todos aprendieron algunas cosas sobre mantra. Pensé que era algo más. ¿No es esto solo el haki de observación? Bailu habla de... Todo el mundo lo soltó. Según el método que les enseñaron a Bailu, ya habían comenzado a practicar. Y ya lo habían aprendido inicialmente. Según lo que dices, Eneru usa su habilidad mantra para monitorear todo lo que sucede en toda la isla, ¿verdad? Gerardo asiente. Todos quedaron impactados y les pareció algo increíble. Un rango tan amplio, ¿cómo lo hace este tipo? No me extraña que todos lo llaméis Dios. Parece que realmente tiene cierta habilidad. Oigan, chicos maleducados, muestren algo de respeto al señor Eneru.
Gedatsu, con el rostro enrojecido, los regañó enojado. El resultado, por supuesto, fue que todos lo ignoraron por completo. Siento que podríamos haber provocado una existencia muy aterradora esta vez, ¿no? Después de escuchar que la habilidad de Eneru podía cubrir toda la isla, Usopp entró visiblemente en pánico. Sin embargo, como las cosas ya habían llegado a esa etapa, no tenían forma de volver atrás. Lo único que pude hacer fue seguir adelante, aguantando las consecuencias. Porque la alegría seguía en manos de Eneru. Tenían que recuperarlo. De repente, Usopp miró hacia arriba aterrorizado. Miró a la izquierda y a la derecha. Si Eneru tenía tal habilidad, entonces no estaba todo lo que les estaba sucediendo ahora bajo el control de Eneru. Jej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 e. Eneru suena interesante. ¿Puedes decirme qué tipo de persona es este tipo, de Zhao? Luffy se hurgó la nariz, mostrando gran interés en Eneru. No, absolutamente no menciona el nombre del señor Eneru. Gedatsu estaba muy alarmado. Él era muy resistente en su corazón. Pero ante las amenazas y presiones de todos, Gedatsu decidió ceder. Capítulo 474. Reno disfruta del servicio de Imu. Hablar era muerte, no hablar también era muerte. Si hablara, podría morir un poco más tarde. Pero si no habla, podría morir ahora. Era mejor hablar. Señor Eneru, lo siento mucho. Estos tipos me obligaron. Lo viste todo. No tiene nada que ver conmigo. Gedatsu quería llorar pero no tenía lágrimas. Señor Eneru, él, sin embargo, justo cuando Gedatsu había gritado el nombre de Eneru. Sus pupilas se llenaron de sorpresa. De repente, Bailu, Luffy y los demás también miraron hacia arriba. Entonces, de repente, una escena impactante se desarrolló ante ellos. El cielo originalmente despejado de alguna manera se había vuelto oscuro y sombrío. El siguiente segundo. En las pupilas completamente conmocionadas de todos. Un rayo blanco y espeso descendió del cielo a la velocidad del rayo. Con un poder y una energía increíblemente aterradores, golpea a Gedatsu antes de que nadie pueda reaccionar. Regresar. Regresar. En un instante, la figura de Gedatsu desapareció. En su lugar había un pozo enorme y hundido. ¡Santo cielo! ¡Ah! Nami inmediatamente dejó escapar un grito de sorpresa. Luffy y su tripulación miraron el pozo negro tan cerca de ellos, y un escalofrío recorrió sus espaldas. Justo delante de ellos. Él y así murió. La boca de Usopp temblaba. No, todavía no está muerto. Bailu negó con la cabeza. Su expresión era solemne. Pero incluso si no está muerto, ya está gravemente herido. Su expresión también se volvió muy sombría. Si no hubiera ocurrido nada inesperado, ese tipo debería haber sido derribado ahora mismo, dijo Bailu, mirando el enorme pozo frente a ellos. ¿Derribado? Eso es realmente aterrador. Chopper, uno del trío cobarde, temblaba de miedo. Siguió aferrándose a la pernera del pantalón de Usopp, negándose a soltarlo. Sin mencionar que incluso el cuerpo de Usopp estaba temblando. No habían experimentado este tipo de miedo ni siquiera cuando se enfrentaron a un cocodrilo. Después de todo, Crocodile no tenía la capacidad de cubrir todo Arabasta con el haki de observación. Pero Neru pudo. Esa sensación de ser espiados sin importar lo que hicieran era realmente desagradable. Esta habilidad no debería ser característica de él, ¿verdad? Sospecho que es algún tipo de poderosa fruta del diablo, quizás. Robin, el niño diablo, que siempre fue maduro y firme, habló en voz baja. La intensidad de ese ataque de ahora definitivamente no fue tan simple. Pero eso no tiene sentido. Si este tipo realmente pudiera percibir nuestra presencia, ¿por qué no actuó desde el principio? ¿Por qué esperó a contarnos todo antes de atacar a esa persona? Nami preguntó desconcertada. ¿No lo dijo Gedatsu hace un momento? Está llevando a cabo una prueba divina. Capítulo 475. La batalla nocturna de Reno con las chicas. Tal vez este sea uno de los contenidos de su terrible experiencia. La expresión de Zoro era solemne. Tal vez no le importamos en absoluto. Por eso también no estaba enojado antes, sino que actuó solo después de que se mencionó su nombre. Maldita sea, este tipo nos trata a todos como peones. Usopp, de repente iluminado, dijo indignado. Ja 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 ja. Él realmente es un tipo arrogante. Zoro dijo con una sonrisa forzada. Pero claro, este tipo también tiene el capital para ser arrogante. Sanji también repitió una frase.
Iluminación, si realmente es un consumidor de fruta del diablo, entonces debería ser del tipo Logía. Una vez vi la enciclopedia de frutas del diablo, y si no me equivoco, su fruta del diablo debería ser la fruta Rumble Rumble, que es la más destructiva entre los tipos Logía, ¿verdad? Fruta Rumble Rumble. Todos no pudieron evitar fruncir el ceño. Eso podría ser un poco problemático. El siguiente segundo. La mirada de todos se volvió simultáneamente hacia Bailuo. ¿Por qué me miraréis todos? Bailuo se sobresaltó. Él no sabía lo que querían. Jejejejejeje. Todos rieron entre dientes, sus ojos mirando hacia Tigerevileaven. Bailuo comprendió de inmediato. Sabían que cada uno de sus movimientos estaba bajo la vigilancia de Eneru. Así que no podía hablar directamente. Sin embargo, Bailuo también entendió muy bien lo que querían expresar. Luego miró a todos con impotencia. Él se está acercando levemente, indicando su comprensión. Los ojos de todos se iluminaron inmediatamente. Todos asintieron. Muy bien, tenían un plan. Jejejejejejejejeje. No me importa si este tipo es un Rumble Rumble o no. Luffy, completamente desincronizado, habló de arrepentimiento. Se agarró el sombrero con una mano y dijo indignado. Este tipo se robó la alegría, lo voy a mandar a volar. Cero, por favor danos flores. Su mirada era extremadamente firme. Es solo un pequeño usuario de la fruta del diablo Logía, ya los hemos visto antes. Y aún así los derrotamos. Si este tipo no me devuelve la alegría, lo voy a mandar a volar. Incluso después de presenciar ese poder aterrador hace un momento, Luffy todavía no mostró miedo. Ja. Como se esperaba de nuestro capitán, tienes razón. No importa lo fuerte que sea, sigue siendo solo una persona. En cuanto a lo que dijo Gedatsu, demuestra que este tipo no es un dios en absoluto, sino solo un usuario de la fruta del diablo Logía a quien le gusta fingir ser un dios. Esta es una gran oportunidad para entrenar. Peleemos. Cada. Capítulo 476. El reino divino construido por Reno. De todos modos, pase lo que pase, debemos retomar el buen camino. No importa cuán fuerte sea el enemigo que encontremos, incluso si es el dios de esta isla, debemos retomar el rumbo con alegría. Usopp expresó inmediatamente su postura, sus ojos extremadamente determinados. Porque este barco significaba mucho para él. Nia le dejó esto. Centésimo 97. Después de llegar a esta isla del cielo, finalmente nos encontramos con un oponente formidable. Al escuchar a todos decir esto, los ojos de Zoro también vieron las llamas de la batalla. Como ya estaba así, no tenían salida. Solo podíamos luchar. Jejejejejejejejeje, entonces peleemos. A continuación, en la batalla que siguió. Por otro lado, dos sacerdotes descuidados también fueron derrotados y eliminados por los Shandianos. Al mismo tiempo, después de que Bailuo y los demás derrotaron a los sacerdotes, y después de pasar por numerosas dificultades y obstáculos, finalmente encontraron el camino feliz. En ese momento, el banquete se realizaba sobre un altar, con algún tipo de ofrenda sobre él, como si se preparaba para algún sacrificio. Sugoi, por fin te encontré, yendo alegremente. Al ver el alegre movimiento atracado arriba, los ojos de Usopp inmediatamente se pusieron rojos. Él seguía gritando fuerte. Al mismo tiempo, Aniu, que estaba muy contenta, también respondió. A continuación, todos se prepararon para celebrar el regreso de la alegría. Inmediatamente mataron a varios animales salvajes y se dispusieron a celebrar un banquete. Hemos vuelto. Zoro, Sanji y algunos otros, a quienes se les había asignado una tarea, salieron a comprar comida. Encontraron plátanos, cilantro, manzanas y algunas zanahorias. Sin embargo, cuando todos vieron que la ropa de Zoro estaba un poco hecha jirones y cubierta de polvo, como si hubiera estado peleando con alguien. Todos quedaron inmediatamente desconcertados. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás tan hecho un desastre? Tan pronto como se mencionó esto, Sanji se enojó. Miró a Zoro con una expresión hostil. Ni lo menciones, todo es culpa de este tipo. Aunque Robin debía vigilarlo, se perdió en cuanto ella no le prestó atención. Cuando Sanji y los demás encontraron a Zoro nuevamente, él ya estaba luchando contra otros dos sacerdotes. ¿Qué? ¿En serio? ¿Se encontraron con otros dos sacerdotes? Al oír esto, todos se reunieron. Pero no se les puede llamar verdaderos sacerdotes. Robin se sentó en el suelo, descansó los pies y continuó.
Uno de ellos parece ser el hermano menor del sacerdote, por lo que no debería ser un verdadero sacerdote. Jejejejejejejejeje. ¿A quién le importa? No tenemos por qué preocuparnos por esos detalles. Zoro agitó su mano con indiferencia. De todos modos, ya los hemos derrotado, así que no hay necesidad de preocuparse por ellos en absoluto. Exactamente, exactamente. Tengo muchísima hambre ahora mismo. ¿Cuándo vamos a comer? Capítulo 477. El establecimiento del reino divino, todas las naciones acuden a la corte. Luffy, que nunca tenía suficiente para comer, inmediatamente golpeó el plato frente a él con un cuchillo y un tenedor, ya un poco impaciente. Está bien, preparémonos para un festín. Justo cuando todos estaban a punto de empezar a cavar. De repente. Parece que no podremos comer esta comida en paz. Bailudo negó con la cabeza y su mirada se movió ligeramente. Miró los pares de misteriosos ojos verdes que aparecieron de repente en las profundidades del denso bosque y no pudo evitar sacudir la cabeza. MMM. Todos miraron en la dirección del sonido. ¿Son esos lobos? Aunque no podía ver claramente su apariencia, mirando en sus ojos, podía determinar fácilmente qué tipo de animal eran. Por supuesto que sí. Acompañado de rugidos, una manada de lobos blancos emergió de las profundidades del bosque oscuro y denso. El lobo de aspecto más feroz caminaba al frente, como un líder. Rugió unas cuantas veces hacia Bailubo y los demás. Luego habló en lenguaje humano. Somos lobos de las nubes y vivimos en esta zona. Sus voces son demasiado fuertes. Bastardos, han perturbado nuestras vidas. El lobo líder parecía muy enojado con Bailubo y los demás. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Luffy inmediatamente presionó los puños, la alegría de encontrar el camino feliz desapareció por completo. Una simple bestia se atrevió a provocarlo. Realmente tenía un deseo de muerte. Inmediatamente agitó los puños, queriendo darles una lección. Bueno, no es para tanto. Con que nos des una compensación, no habrá problema. Entonces fingiremos que no pasó nada. El lobo blanco líder de arrepentido cambió su tono y dijo. ¿Qué? ¿Quieres nuestro dinero, sinvergüenza? Nami, que valoraba el dinero más que su vida, instantáneamente se transformó en una mujer de lengua y dientes afilados al escuchar esto. Era como si quisiera devorar a ese lobo nube. Chopper se quedó sin palabras por un momento, luego le dijo con cautela a Nami que estaba a su lado. Nami, la compensación que quieren no es dinero. Quieren comida. Entonces Chopper miró la carne en la olla frente a ellos. ¿Qué? Al escuchar que no se trataba de dinero. Nami inmediatamente volvió a su yo gentil y lindo, un suspiro de alivio escapó de su corazón. Mientras no hubiera dinero de por medio, todo era negociable. Así es. Yo también pensaba que no eran ese tipo de personas. Ejem. Ese tipo de lobo no. Al escuchar esto, las frentes de todos se oscurecieron instantáneamente. ¿Realmente tenía que ser tan materialista? Pensándolo bien, solo eran una manada de lobos. ¿De qué les serviría el dinero? Era mucho más práctico comer algo y llenar el estómago. Así que solo querías comida. ¿Por qué no lo dijiste antes? Creaste un ambiente muy tenso. Nami inmediatamente volvió a poner una sonrisa inocente. Comportarse como si nada hubiera pasado. Al ver esto, Luffy también guardó los puños y se rió de buena gana. Jejejejejejejejeje. En ese caso, celebraremos un banquete juntos. Cuanta más gente, más animada está el lugar y mejor sabe la comida. ¿Por qué no hacemos la fiesta aquí mismo, para celebrar nuestra llegada a esta isla y para celebrar alegremente el hallazgo del barco? Capítulo 478. El carisma de Reno. Eso suena genial. Creo que es una buena idea. Ante el llamado de Luffy, los demás naturalmente no tuvieron objeciones. Después de todo, habían pasado por innumerables dificultades para finalmente encontrar la isla del cielo, por lo que ciertamente valía la pena celebrarlo. Y después de haber vivido tantas cosas estos últimos días, con diversas emociones complejas y agitadas, finalmente comenzó su banquete. Cayó la noche y comenzó oficialmente la fiesta de las hogueras. Jejejejejejejejeje. La comida aquí sabe realmente bien. Bailudo bebió el ron que tenía en la mano y no pudo evitar elogiarlo. El aroma era muy rico. Realmente era una especialidad de Ski Island, completamente diferente del sabor de la comida preparada en el mar de abajo. Incluso Zoro estaba profundamente inmerso, oliendo la fragancia del vino, con una expresión de intoxicación en su rostro. ¿En serio? Yo también quiero beber. Yo también quiero beber.
Al ver las expresiones de intoxicación de todos, Chopper también quiso probar un poco. Pero Nami lo detuvo inmediatamente. Eres demasiado joven. Ve a tomar jugo. Deja que Sanji te prepare un cóctel especial. Además, sabe muy bien. Y entonces. Los piratas del sombrero de paja y una manada de lobos de las nubes celebran alegremente una animada fiesta de hogueras en la que saltaron y bailaron. Cayó la noche y la fiesta terminó. Todos estaban cansados de jugar y se quedaron dormidos. Sus ronquidos eran excepcionalmente fuertes. Luffy estaba tendido en el suelo y, sin saberlo, él y Usopp se habían abrazado, nadie sabía lo que estaban planeando. Todos cayeron en un sueño profundo, soñando dulces sueños bajo la influencia del alcohol. Solo Bailudo permaneció despierto. ¿Están todos dormidos? Parece que tu tolerancia al alcohol no es muy buena. Sacudiendo la cabeza, Bailudo tomó su copa de vino y terminó otro recipiente, luego se levantó de su asiento. Luego caminó en una dirección determinada. Bailudo se acercó lentamente y alegremente. Miró la pequeña figura en la cubierta del barco, que golpeaba con un pequeño martillo quién sabe desde dónde. Él sonó y rió suavemente. Feliz. Toc, toc, toc. Al segundo siguiente, el sonido se detuvo abruptamente. En ese momento, la pequeña figura ocupada en la cubierta detuvo repentinamente sus movimientos y se giró lentamente. Tenía una cabeza redonda y, además de poder discernir aproximadamente su tamaño, casi no se veían otras características. Aunque Bailudo lo miró directamente en ese momento, era imposible ver su verdadera apariencia. Feliz, finalmente se ha despertado. La comisura de la boca de Bailudo se curvó ligeramente, aparentemente no sorprendida por la aparición de Merry. Esta pequeña figura ahora flotaba ante Bailudo. Él era el espíritu del barco, es decir, el espíritu del barco. En cuanto al espíritu del barco. Se rumorea que solo después de un período muy largo de contacto pueden hacer un pequeño espíritu. Capítulo 479. El Imu favorecido. Después de todo, ya habían celebrado un banquete en la Isla del Cielo y habían presenciado todo tipo de cosas extrañas y maravillosas. En cuanto a Eneru, si fuera posible, no querrían pelear con él aquí. ¿No sería eso redundante? Especialmente después de ver la gigantesca columna de luz que descendió desde arriba. Derrotó instantáneamente a ese sacerdote con un solo movimiento. Esta escena dejó a Nami, Chopper y los demás aún más aterrorizados. Sin embargo, cuando vieron los ojos de Luffy, supieron que sus esperanzas seguramente se verían frustradas. Nami no pudo evitar suspirar. Ya habían derrotado a 4 sacerdotes y descubierto algunos de los secretos ocultos de Eneru. ¿Cómo podría Eneru dejarlos salir sanos y salvos? Cualquiera con cerebro se daría cuenta de lo lujoso que era semejante pensamiento. Después de todo, el haki de observación de Eneru pudo cubrir toda la Isla del Cielo. Cada uno de sus movimientos, cada palabra, no podía escapar a la vigilancia de Eneru. Entonces, absolutamente tenían que pelear contra Eneru y derrotarlo para poder salir sanos y salvos de la Isla del Cielo. Nami se quedó sin palabras al instante. Ella parecía completamente resignada. Ella sintió que era realmente muy difícil. Finalmente habían llegado a la Isla del Cielo. Y antes de que pudieran disfrutar durante unos días, tuvieron que luchar contra un enemigo aún más fuerte que Cocodrilo. ¿Por qué tuvieron tan mala suerte? Cada vez que iban a un lugar nuevo, se topaban con un enemigo poderoso. Nami se despotricó salvajemente, sintiéndose incluso como si hubiera subido a un barco pirata. Jejejejejejejejeje. ¿No es solo un pequeño Eneru? Tranquilo, lo haré volar. Luffy se estalló en risas, agitando la mano con indiferencia. Inmediatamente le hizo una promesa a Nami. Exactamente, exactamente. De todos modos, con Bailubo y algunos otros chicos, no tenemos por qué tener miedo en absoluto. Con Bailubo apoyándolos, Usopp inmediatamente hinchó el pecho y garantizó sin ningún temor. Nami puso los ojos en blanco, indicando que no tenía intención de molestarse con él. Sugoi. Jejejejejejejeje. Sí, entonces vayamos a buscar a ese bastardo de Eneru ahora. ¿Cómo se atreve a robarnos la fiesta? Le haré pagar. ¿Pero cómo encontramos a ese tipo? No sabía nada sobre Ski Island. Tengo una manera, no te preocupes. Bailudo agitó su mano, indicándoles a todos que no se preocuparían. Él podría manejarlo completamente. Naturalmente todos le creyeron sin lugar a dudas. ¿Encontrarme? En este momento, dentro del palacio ubicado en el centro de la isla. Ja. Un grupo de mocosos ignorantes, atreviéndose a desafiar a un dios.
entonces ven. Este dios te lo hará pagar. Al mirar a la gente en la pantalla, el interés en sus ojos se hizo aún más fuerte. Capítulo 480. La aterradora influencia de Reno. La alegría que apareció ante Bailu, fue creada de esta manera. Había una leyenda en Grand Line que decía que si el espíritu de un barco aparecía, siempre estaría acompañado de una niebla espesa. Aparecería cuando el barco estuviera a punto de enfrentar un peligro, entonces notificaría a los miembros de la tripulación a bordo, permitiéndoles evitar la crisis. Merry solo había aparecido una vez en la historia original, y esa vez ayudó mucho a los piratas del sombrero de paja. Si no fuera por Merry, el sombrero de paja definitivamente habría caído en crisis. HMM. ¿Me conoces? Al ser llamada por su nombre, Merry pareció un poco sorprendida. Ella inclinó la cabeza, examinando a Bailu de arriba a abajo. Sí, te conozco. He oído algunas leyendas. Así es normal que me conozcas, después de todo, eres Bailuo. Merry sonrió brillantemente. Después de interactuar con Bailuo durante tanto tiempo, naturalmente supo que él era muy poderoso. Así que no le pregunté en absoluto saber su identidad. Ja. Bailuo rió para sus adentros. Lo estaba elogiando. Me sentí bastante bien. Sin embargo, Bailuo miró a su alrededor y vio que la casa estaba llena de cicatrices. Había muchos daños en el casco. Después de todo, habían viajado desde Eleas Blue hasta el Nuevo Mundo. Se habían enfrentado a innumerables desastres y calamidades naturales de todo tipo, por lo que una cierta cantidad de daños era inevitable. Realmente ha trabajado duro. Bailuo sintió un poco apenado. Está bien, somos socios, esto es lo que debo hacer. El rostro inexpresivo de Merry de repente se curvó en una sonrisa. Tienes razón. Bailuo estuvo de acuerdo con las palabras de Merry. Aventurarse juntos en Grand Line, navegar juntos, ayudarlos a superar numerosas dificultades, ¿no fue algo muy gratificante de hacer? Su configuración actual es un poco insuficiente. En nuestro próximo viaje, pasaremos por una isla llamada Battle Seven. Allí se encuentran los mejores carpinteros de Ribera del mundo. Planeo ayudarte a modificarlo allí, agregar algunas configuraciones nuevas, arreglar algunas áreas defectuosas, mejorar tu rendimiento y que dure más, para que puedas acompañarnos hasta Grand Line. Nuevo mundo y seguir navegando. Cero, por favor danos flores, jajajajajajajaja, ¿es eso cierto? Los alegres no pudieron evitar reír después de escuchar la promesa de Bailuo. Es cierto, después de todo, eres nuestro socio. Jajaja, eso es genial entonces. Los dos charlaron durante otra noche entre risas. Cuando amaneció, los alegres regresaron al barco. Bailuo también regresó al lado de sus amigos, y luego todos comenzaron a discutir su próximo movimiento. Según Nami, Chopper y Usopp, el trío cobarde. Ya habías encontrado el camino correcto, por lo que, naturalmente, ya no era necesario quedarse allí. Capítulo 481. El aterrador poder de combate de Reno. Eneru miró con gran interés el costado de Bailuo, Auxia Tian, Hisufen y Hugo Leiting. Su interés por los tres se hizo cada vez más fuerte. Le ha dado a este dios una gran sorpresa. Nunca pensé que este tipo pudiera crear tantas bestias mecánicas poderosas. Realmente me estoy interesando cada vez más en él. Una persona así también se ajusta a mi candidato ideal para ascender a la luna con este dios. Hay que decir que la aparición de Bailuo realmente despertó el interés de Eneru. Aunque pierdas la prueba de este dios hará una excepción y te llevará a la tierra de Dios. Esta es una gracia extra de este dios para ti. Ja. La risa condescendiente resonó continuamente por todo el palacio. ¿Y esos shandianos se preparan para darlo todo? De hecho, han derrotado a 2 sacerdotes de Dios seguidores. Ja. Sin duda, ahora tienen las cualidades para servir a este dios. Entonces, este dios irá personalmente a ver qué clase de determinación poseen estos aldeanos de Shandian. Con un destello de un rayo blanco plateado, el cuerpo de Eneru desapareció. En ese momento, Eneru ya estaba un poco impaciente. Por supuesto, lo que más quería era presumir delante de todos. De ninguna manera, este tipo solo era un presumido. Allende. Justo cuando Eneru estaba tomando acción. Luffy y su grupo ya habían comenzado a buscar a Eneru. ¿Ves? Te dije que este tipo puede teletransportarse infinitamente por la isla con sus habilidades. Bailuo le dijo a Luffy y a los demás. También se quedó un poco sin palabras en su corazón.
Quizás solo la fruta Glin Glin del almirante Kizaru podría compararse con su velocidad. ¿Y entonces a dónde deberíamos ir a buscarlo ahora? ¿Por qué este bastardo sigue corriendo por ahí? ¿No puede quedarse en el palacio para que podamos encontrarlo y derrotarlo? Al perder la ubicación de Nerú, todos no pudieron evitar quejarse. ¿Qué tal si vamos a buscar Ciudad Dorada? Al ver que todos perdían su objetivo, los ojos de Nami se iluminaron mientras los giraba y hablaba. ¿No había venido aquí para encontrar Ciudad Dorada? Ahora que conocía la ubicación de Ciudad Dorada, para ella, que valoraba el dinero por encima de todo, definitivamente era un viaje que tenía que hacer. Ciudad Dorada, ¿eh? Es una buena opción. Todos asintieron en señal de acuerdo al escuchar esto. Ciudad Dorada, como su nombre lo indica, uno podría decir que es un lugar relacionado con el oro con solo escuchar su nombre. Aunque a todos, excepto a Nami, no les gustaba especialmente el dinero, ¿quién se quejaría de tener demasiado dinero? Cuanto más de estas cosas, mejor. Además, su identidad era originalmente la de piratas. Explorar y buscar tesoros, oro y plata, ¿no era eso parte de sus vidas? Habiendo comprendido este punto, todos también dirigieron su mirada hacia Bailuo. Capítulo 482. El maravilloso uso de la sube Nomi. ¿Todos quieren ir? Como todos tenían la misma idea, Bailuo naturalmente no pudo decir nada. Después de la discusión y decisión unánime de todos, no buscarían a Eneru por ahora, sino que irían a buscar Ciudad Dorada primero. Así pues, el grupo partió a lo grande. Sin embargo, no habían caminado mucho. Nami estaba muy emocionada y permaneció rígida en su lugar. Incluso Zoro, que normalmente era maduro, firme y valiente, no pudo ocultar la fea expresión en su rostro, con sudor frío perlándose en su frente. ¿Qué demonios es esta cosa? ¿Cómo puede existir una criatura así? Zoro tragó saliva inconscientemente, con la voz ronca. No hay nada de qué ser curioso. Al fin y al cabo, este lugar fue arrastrado por el arroyo hace 400 años, así que no es de extrañar que aquí se conservan criaturas antiguas de hace 400 años. Mirando a la criatura gigante frente a ellos, Robin también les explicó a todos. Sin embargo, también había una matiz de sorpresa en su tono. En ese momento, justo frente a los piratas del sombrero de paja, había un gigante. Movía la lengua continuamente y un peligroso destello de luz fría brillaba en sus ojos. Dios mío. ¿Cómo puede haber un pitón tan grande? Ah, casi simultáneamente, se escucharon los agudos gritos de Nami, Chopper y Usopp. Delante de todos se encontró una criatura gigante, completamente morada, con dos largos bigotes fluyendo de su cabeza. Sacó una lengua bífida de color rojo brillante, claramente un pitón increíblemente enorme e imponente. En cuanto a la identidad de este tipo, naturalmente era obvia. Él era el rey del cielo, a quien incluso Eneru reconoció personalmente. Al ver a los piratas del sombrero de paja, el enorme cuerpo del rey del cielo comenzó a retorcerse lentamente. El sutil sonido del roce contra el suelo les provocó escalofríos en la espalda. Al mismo tiempo, sus pupilas verticales miraron fijamente a Bailuo y su grupo. Su lengua bífida entraba y salía constantemente. Bastardo. No te atrevas a acercarte más. ¿Este tipo nos está tratando como presas? ¿Cómo creció algo tan grande? Ah, Usopp y Nami gritaron simultáneamente, aterrorizados. Zoro también frunció levemente el ceño, colocando inconscientemente su mano en su cintura. Si la situación empeoraba, atacaría inmediatamente. Por supuesto, también tenía una leve sospecha en su corazón de que incluso si cortara la carne de una criatura tan gigantesca, probablemente no sería capaz de romper su defensa. Bailu, ¿por qué encontraste este tipo? Este tipo es tan aterrador, ¿también tendrá algo que ver con Ciudad Dorada? De repente todos reaccionaron. Entonces, ¿este pitón también tiene un tesoro en su cuerpo? Es muy posible. Mira su enorme cuerpo. Debe haber muchas cosas dentro. Robin también exclamó. Capítulo 483. Fruto animal, fruto serpiente, zoan mítico, forma Jumungand. Mientras tanto, Bailuo observaba con curiosidad el pitón que tenía delante. Robin y los demás en realidad tenían razón en sus suposiciones. Este hombre realmente tenía muchos tesoros en su cuerpo. El rey del cielo. Actualmente, en su vientre, había al menos 300 millones de bayas en tesoros. Sin embargo, justo cuando Bailuo y los demás estaban examinando el pitón, su lengua bífida se retrajo de repente. Su boca se abrió, revelando colmillos afilados. Maldita sea, ¿este tipo planea atacar? Corre ahora.
Bailu, que lo miraba fijamente, fue el primero en salir corriendo. Al mismo tiempo, inmediatamente advirtió a todos. Luffy y su grupo ya estaban alerta y al escuchar la advertencia de Bailu, crearon decididamente una distancia segura de él. Por un momento, el enorme cuerpo del pitón se retorce continuamente. El polvo y las piedras volaban por todas partes. Donde todos habían estado, apareció una enorme cabeza de pitón. Se levanta lentamente. La velocidad de este tipo es realmente rápida. Viendo lo rápido que se movía el pitón, el grupo estaba muy alarmado. A pesar de su enorme tamaño, su velocidad era tan rápida como la del rayo. Se acabó, realmente se acabó. Estamos realmente en problemas ahora. Usopp, Chopper y Nami, el trío cobarde, una vez más sintieron desesperación. Sin embargo, antes de que todos pudieran terminar de quedar impactados, vieron el enorme cuerpo levantarse nuevamente. Cargó hacia Bailubo y los demás con un impulso poderoso. La velocidad de este tipo es ridículamente rápida, ¿no? Todos estaban de nuevo en una lucha frenética. No es fácil tratar con este tipo. Separémonos por ahora. No dejes que nos reúna para convertirnos en su objetivo. Luffy, como capitán, propuso inmediatamente su idea. Su objetivo principal en este momento era Golden City. Y Eneru, que ya había desaparecido quién sabe dónde. No había necesidad de enredarse con ese pitón. Era inútil. ¿Qué dijiste? Las pocas personas que estaban muertas de miedo no escucharon a Luffy con claridad. Dije que nos separemos y vayamos a buscar Ciudad Dorada. Apenas Luffy terminó de hablar, el pitón movió su cola y lo envió a volar. Bien, esta vez escucharon claramente. Bajo la ofensiva del Rey del Cielo, el grupo se dividió en tres caminos. Un grupo, formado por Nami y Usopp, fue a perseguir a Zoro. Otro grupo, Chopper y Sanji, fueron a buscar la posición de Luffy. En cuanto al último grupo, naturalmente estaban Bailubo y Robin. Por supuesto, también había tres guerreros mecánicos. Bin, Ush y Aotian, Hisufen y Fire Thunder. Así, se vieron obligados a dividirse en tres grupos, que se dirigieron en direcciones diferentes pero hacia el mismo objetivo. El Rey del Cielo también movió su lengua bífida, mirando en las direcciones en las que los tres grupos habían huido. Finalmente, sus ojos giraron y nadó hacia una dirección determinada. Esa dirección era hacia donde Luffy había sido enviado a volar. Y mientras el Rey del Cielo perseguía a Luffy, en el otro lado, algo grande también estaba sucediendo. Se estaba desatando una gran batalla. Capítulo 484. La verdadera fuerza de Loki. El llamado juicio de Dios fue la forma que tenía Eneru de seleccionar a los supervivientes definitivos de entre toda la gente que estaba allí mediante la matanza. Solo el vencedor final estaría calificado para ir a la luna con él. El lugar que anhelaba en su corazón. En ese momento, el grupo de Bailudo y Robin avanzaba hacia su objetivo. Bailudo se detuvo de repente. Ciudad Dorada no estaría aquí, ¿verdad? Robin, que estaba a su lado, también retiró la mirada. Ahora habían llegado por encima de una capa de nubes, donde vieron enredaderas extremadamente espesas. Parecían perforar directamente el cielo. Si no me equivoco, este debería ser el lugar. Bailudo miró a su alrededor y cuando llegaron al final, vieron un pasaje largo, diferente de los pasajes exteriores. No era un pasaje hecho de nubes. El pasaje estaba cubierto de un espeso musgo. ¿Qué es esto? ¿Es una reliquia histórica? Robin se quedó asombrado y tocó suavemente las reliquias con su mano. Un momento después, los dos continuaron adelante. Al poco tiempo, una salida circular apareció ante ellos. Los dos salieron del pasillo. Esto no podría ser y... Las pupilas de Robin se contrajeron cuando salió por la salida. Incluso con su comportamiento tranquilo, no pudo ocultar su expresión en ese momento. Para que Robin estuviera tan nervioso, lo que tenía delante debía ser, como era de esperar, este es el lugar que la tribu Shandian ha protegido durante generaciones. Bailubo se acercó lentamente desde detrás de Robin, caminando hasta que quedó parado junto a ella, hombro con hombro. Esta es Shandora, la ciudad dorada que hemos estado buscando. Bailudo contempló la ciudad que los rodeaba, enteramente construida en oro, y no pudo evitar suspirar suavemente. En ese momento, las ciudades que había frente a ambas estaban todas construidas en oro, con edificios magníficos y elegantes. Esta era Shandora, la ciudad dorada. Todos los edificios de la ciudad fueron construidos en oro. Especialmente el enorme pilar dorado en el centro. Cada vez que sonaba la campana dorada, su sonido resonaba entre las nubes.
Desafortunadamente, desde que la isla Jaya fue arrojada por la corriente, el sonido de esta campana se silenció y nunca volvió a sonar. ¿Es esta la legendaria ciudad dorada? Robin miró la magnífica vista que tenía ante ella, algo aturdido. Al principio pensé que sería muy difícil encontrarlo, pero resultó muy fácil. Incluso habiendo llegado aquí, todavía sentía una sensación de irrealidad. No pude evitar mirar a Bailuo. ¿Cómo lo hizo este tipo? Encontrar tan fácilmente Ciudad Dorada, un lugar que otros buscarían durante toda su vida y nunca encontrarían. Capítulo 384. Robin se sobresaltó un poco. Parecía que siguiendo a Bailuo durante todo este camino, no habían encontrado ninguna dificultad o peligro. O, para ser más precisos, cualquier dificultad u obstáculo podría ser resuelto fácilmente por Bailuo. Él realmente era una persona confiable. ¿Es Ciudad Dorada la ciudad custodiada por los Shandianos? Una vez leí un disco. Si no recuerdo mal, estos tipos deben ser un grupo tribal, ¿no? Robin avanzó lentamente. Capítulo 485. Koizumi el travieso. Bailuo y Robin llegaron rápidamente al centro de esta ciudad dorada. Había una campana gigante de oro. ¿Subimos y echamos un vistazo? Bailuo se rió entre dientes, invitando a Robin. Está bien. Robin sonrió brillantemente. Entonces, muy naturalmente, tomó la mano extendida de Bailuo. Sin embargo, en ese instante, un enorme rayo plateado descendió del cielo. Golpeó no muy lejos de ellos, creando un cráter gigante en el suelo. ¿HMM? ¿Un rayo otra vez? Robin no pudo evitar mirar hacia arriba. Fue solo cuando vio un agujero abierto en las nubes que se dio cuenta. Esto no parece estar dirigido contra nosotros. Parece que también hay una batalla ocurriendo justo encima de nosotros. ¿Es Eneru, ese tipo? Los labios de Bailuo se curvaron en una leve sonrisa. Solo se preguntaba cómo encontrar ese tipo. Él no esperaba que él viniera hacia ellos. Subamos ahora. Directamente encima de ellos, dentro de una antigua ruina. Un tipo que lleva un sombrero platino, con el torso desnudo y con 3 tambores tomoe en la espalda. En cuanto a la identidad de esta persona, estaba naturalmente clara. Era el llamado dios, Eneru. Eneru no pudo evitar bostezar, recostándose un tanto perezosamente sobre una roca, con su mirada casualmente dirigida hacia abajo. ¿Qué? ¿De tanta gente, solo ustedes sobrevivieron? Pero eso todavía está un poco más allá de mis expectativas. Realmente me ha dado una sorpresa. La mirada de Eneru recorrió sucesivamente a Zoro, Sanji, Nami, Usopp y al dios Ganfall. Sumando las 2 personas de abajo, todavía quedan 8 personas. Nada mal. Olvídalo, son 8. Me ocuparé de ellos uno por uno cuando llegue el momento. Eneru dijo algo apático. Bastardo, realmente es un presumido. ¿Este tipo se siente incómodo si no presume? Usopp no pudo evitar quejarse. El número ha superado mis expectativas, así que ahora toca desalojar a la gente sobrante. ¿Quiénes de los 3-8 se retirarán primero? Cero, pidiendo flores, déjame echarles un buen vistazo. Eneru sostuvo su bastón dorado, golpeando suavemente la roca cercana. Una curva juguetona apareció en la comisura de su boca. Eneru miró a la multitud que estaba abajo, como un dios mirando a las hormigas. Y justo después de terminar de hablar, Zoro desenvainó su espada con decisión, Sanji entrecerró ligeramente los ojos y tranquilamente subió a un cigarrillo. Su aura también comenzó a aumentar de manera constante. Ganfall levantó el arma que tenía en la mano. Solo son un montón de hormigas, y aún así quieren desafiar la voluntad de un dios. Un grupo de tontos demasiado confiados. Eneru se burló. El que va a quedar fuera eres tú. Las armas de las 4 personas apuntaron a Eneru al unísono. Una hormiga intentando sacudir un árbol, simplemente sobreestimándose. Eneru simplemente rió levemente, sin importarle. Hay que saber que, por muchas hormigas que haya, siguen siendo solo hormigas. No tienen ningún efecto común. Capítulo 486. La pequeña diversión de Reno e Imu. Hoy, todos ustedes sean testigos del poder de un dios. En el momento en que las palabras de Eneru cayeron, su figura desapareció tarde de su lugar original, y cuando reapareció, ya estaba directamente frente a todos. Eneru, bastardo, ¿qué les ha hecho a mis subordinados? ¿Los has matado a todos? Ganfall, el anterior gobernante de la Isla del Cielo, se levantó enojado el arma que tenía en la mano y denunció furiosamente a Eneru.
Desde que Ganfall llegó a esta isla de Dios, había conocido a personas de varias razas, incluidos los Shandianos, pero no había visto a ninguno de sus antiguos subordinados. De repente, una premonición muy siniestra surgió en su corazón. Tal vez ya habían encontrado un final trágico a manos de Eneru. Hay que saber que, cuando Eneru lo expulsó de allí, se había ido temporalmente precisamente porque le preocupaba que sus subordinados pudieran resultar lastimados. Pero cuando regresó, no encontró ni un solo subordinado y su corazón se llenó de preocupación. ¿Habéis oído hablar de la tierra de Dios? Eneru ignoró por completo la pregunta de Ganfall y cambió de tema. Todos quedaron atónitos y luego hablaron lentamente. ¿Qué clase de lugar es ese? Eneru se mostró con gran satisfacción ante la respuesta de Zoro y continuó. Ese es el lugar que estoy a punto de buscar, una tierra sin límites. Al hablar de esto, los ojos de Eneru tenían un fervor incontrolable. Mi objetivo es encontrar ese país soñado, la tierra infinita. Mientras Eneru hablaba, no pudo evitar abrir los brazos y sentirse emocionado. ¿Y vosotros? De repente, miró fijamente a Zoro, Sanji y los demás que estaban abajo. Luego continuó en voz alta. Y vosotros sois los que yo he escogido, vosotros sois los reconocidos por Dios. Pero no necesito tanta gente. Necesito seleccionar a los más fuertes entre ustedes para servir a Dios. Al escuchar esto, todos entendieron por qué Eneru estaba realizando esta prueba de Dios. Probablemente era para filtrar a algunas personas innecesarias, ¿verdad? Cero. Bastardo. Entonces este es tu propósito. El rostro de Zoro se oscureció mientras lentamente sacaba la espada de su cintura. Entonces, el propósito de esta prueba de Dios es hacernos pelear entre nosotros para satisfacer su llamado ideal, ¿es así? En ese momento, el rostro de Zoro se oscureció por completo. Sacrificar a tanta gente solo por tus deseos egoístas, alguien tan egoísta, frío e indiferente a la vida de los demás como tú no es digno de ser llamado Dios. Definitivamente te haré pagar. Sin embargo, Eneru simplemente miró con desdén el rugido silencioso de Zoro y luego bostezó muy perezosamente. En su opinión, Zoro no era más que un debilucho, y el rugido de un debilucho no tenía ningún sentido. Capítulo 487. Las actividades nocturnas de las chicas. No era diferente de la rabia impotente. Lo había visto muchas veces. Al fin y al cabo, él manejaba tantos reinos, escuchaba innumerables palabras similares todos los días y hacía tiempo que sus oídos tenían callos. Entonces, no le importaron en lo más mínimo las quejas y el enojo de Zoro. Ah. Bastardo, no nos interesa en absoluto tu supuesto plan. ¿Por qué involucrarnos en esto? Estoy muy enojado ahora y las consecuencias serán severas. Sanji dio una calada a su cigarrillo, exhalando lentamente un anillo de humo en señal de ira. Eneru, bastardo, dime inmediatamente dónde están mis subordinados, de lo contrario, nunca te dejaré ir. Ganfall volvió a preguntarle lo que quería saber. Y esta vez, Eneru dio una respuesta directa. ¿Subordinados, se refieren a esos desechos? Eneru miró tranquilamente a Ganfall. Luego continuó. Cuando les conté sobre este gran plan, se burlaron de mí y se negaron, así que en ese caso, solo pude dejar que se quedaran aquí para siempre, durmiendo con el mundo. Eneru no lo dijo directamente, pero el significado que quería transmitir ya era obvio. Ya había eliminado completamente a aquellos que desafiaron sus órdenes. Eneru, bastardo. Esos eran mis subordinados más confiables. Sin duda los venceré. Al conocer el resultado, los ojos de Ganfall se inyectaron en sangre y su rostro de repente se volvió sombrío. Estos subordinados eran como su familia, con quienes pasaban día y noche. Si no fuera por su seguridad, ¿por qué se habría inclinado ante Eneru? Bastardo, no eres un dios en absoluto. Eres un demonio atrincherado en la isla del cielo, porque un dios jamás haría cosas tan atroces. Definitivamente te derrotaré y vengaré a mis compañeros. En medio de gritos desgarradores. Ganfall, sosteniendo su lanza, lanzó un ataque decisivo contra Eneru. Capítulo 385. Sin embargo, ante el ataque de Ganfall, Eneru simplemente extendió los brazos y se rió. En medio de su risa, Ganfall, y la lanza en su mano, atravesó directamente el cuerpo de Eneru. No le provocó el daño más mínimo a Eneru. ¡Qué lástima! No puedes hacerle daño a este dios en absoluto. Cuando su voz cayó, su figura desapareció de repente, y cuando reapareció, ya estaba detrás de Ganfall. 20 millones de voltios.
Dos dedos índices que brillaban con rayos tocaron suavemente el cuerpo de Ganfall, y aterradores rayos descendieron del cielo, envolviendo instantáneamente todo el cuerpo de Ganfall. Las aterradoras serpientes relámpago se movían y tejían continuamente, cubriendo instantáneamente todo el cuerpo de Ganfall. ¿Cómo podría Ganfall resistir semejante ataque? En un instante, fue electrocutado, todo su cuerpo se volvió negro y se desplomó en el suelo, con los ojos desenfocados. Un desperdicio es un desperdicio. ¿Cómo te atreves, un desperdicio, a desafiar a Dios? Tonterías. Capítulo 488. La primera fruta del diablo de nivel divino de Reynolds. En solo un instante, el anterior dios oficial, Ganfall, fue derrotado por Eneru. Jajajajajajajaja. Parece que Bailuo tenía razón. Eres un usuario de la fruta del diablo, y posees la fruta Rumble Rumble, la más poderosa entre las habilidades de la fruta del diablo tipología. Zoro y Sanji, frente a Eneru, estaban llenos de aprensión al llegar a esta precisa conclusión. Sintió una presión aterradora que emanaba de él. Y ese tipo de presión, incluso cuando se enfrentaron a Crocodile en Arabasta, nunca lo habían experimentado. Uno puede imaginarse lo poderoso que se ha vuelto Eneru ahora. Definitivamente es formidable. ¿De verdad es el poder del rayo tipología? Maldita sea, este tipo de enemigo no es alguien al que podamos derrotar. En ese momento, el tímido dúo, Nami y Usopp, estaban escondidos en un rincón oscuro, temblando, sin siquiera atreverse a respirar fuerte, temiendo que Eneru los viera. Sin embargo, lo que no sabían era que todos sus movimientos estaban a la vista de Eneru. Solo que Eneru quería lidiar primero con los oponentes más problemáticos, Zoro y Sanji. Así que no tuvo tiempo de preocuparse por ellos. Y si tuviera las manos libres, se ocuparía de ellas inmediatamente. Y cuando Usopp vio al poderoso Ganfall ser derribado instantáneamente por Eneru, todo su rostro se volvió sombrío. Nami y Usopp intercambian miradas, sus corazones llenos de desesperación. Contra un oponente tan poderoso no tenían ninguna posibilidad de ganar. El aterrador poder destructivo del rayo, sumado a su capacidad de elementalizar su cuerpo y su haki de observación que podía cubrir toda la isla. Cada uno era aterrador. Ahora, con los tres combinados, ¿cómo podrían pelear? Además de ser algo débil en defensa, Eneru no tenía otras debilidades. Era prácticamente un guerrero hexagonal. Allende. Zoro y Sanji, este par de rivales, después de intercambiar una mirada, atacaron simultáneamente con un entendimiento tácito. Cuando se enfrentaron a un enemigo poderoso, sus corazones estaban unidos. Ahora, que este tipo paga el precio. Estilo de tres espadas. Tigre feroz. Zoro desató su ataque más poderoso hasta la fecha. El corte cortó instantáneamente el aire y atacó a Eneru. Jajajajajajajajaja. Es inútil. Ante este dios, que puede elementalizar, toda tu resistencia es inútil. Acepta con humildad el juicio de Dios. Sin embargo, justo cuando Eneru actuaba de manera extremadamente arrogante, un chorro de sangre brotó repentinamente frente a él. Eneru escupió incontrolablemente una bocanada de sangre y su cuerpo se tambaleó hacia atrás. La sangre brotaba continuamente de la herida que tenía en el pecho. ¿Esto, cómo es posible? Eneru miró con cierta incredulidad la herida que tenía delante. ¿Cómo podía sangrar su cuerpo? Capítulo 489. El primer hijo de Reynolds. Jaja, el rostro de Eneru se oscureció y se rió a carcajadas mirando al cielo. Chico, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué tu corte puede atravesarme el cuerpo? Esta es la primera vez que este dios resulta herido. Al ver la expresión incrédula de Eneru, Zoro no pudo evitar curvar sus labios en un arco. Su mirada se volvió aún más resultado. Jajajajajajajaja. Bailuo tenía razón. Realmente eres un idiota. Después de una serie de burlas, Zoro también reveló la razón. Porque solo conoces el haki de observación, pero no sabes nada sobre el haki de armamento y el haki del conquistador. Originalmente pensé que nunca lo usabas, siempre confiabas en la habilidad de la fruta Rumble Rumble, pero ahora parece que ni siquiera sabes de la existencia del haki de armamento, y no puedes usarlo en absoluto. El aura de Zoro aumentaba continuamente. ¿Haki de armamento? ¿Qué es eso? ¿Fue ese poder el que usaste para herir a este dios hace un momento? Eneru murmuró en voz baja, con la mente algo aturdida, aún sin haber recuperado del todo. ¿Qué era exactamente este haki de armamento del que habló Zoro? Porque él, siendo un dios, nunca había oído hablar de algo así. Al ver a Eneru tan fácilmente herido por Zoro, Nami y Usopp, el tímido dúo en la esquina, quedaron algo asombrados. Finalmente Usopp lo resumió. Parece que el desarrollo de la fruta del estruendo de Eneru es muy pobre.
Es solo que aquí no existe el haki de armamento, así que nadie podría hacerle daño, pero una vez que aparezca un método para contrarrestarlo, derrotarlo será muy sencillo. Aunque las palabras de Usopp fueron de cierto modo una ocurrencia de último momento, había algo de verdad en lo que dijo. Después de todo, la fruta Rumble Rumble es de hecho muy poderosa y también es reconocida como una de las habilidades de fruta del diablo de tipología más poderosas. Pero hay un requisito previo, y es que, ACEG, depende del desarrollo del usuario. Si está en manos de una persona fuerte y bien desarrollada, su poder es naturalmente asombroso. Pero Neru es en realidad un desperdicio inútil. La fruta Rumble Rumble se desperdicia en sus manos. Al ver que el Armamentaki tenía un fuerte efecto contrarrestador sobre Eneru, Zoro y Sanji intercambiaron miradas y luego atacaron con un entendimiento tácito. Sanji lanzó directamente una patada voladora hacia Eneru, un tenue y fugaz color negro apareció gradualmente en su pie. Este también fue el resultado de usar el haki de armamento. Zuu, 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 Zuu. Eneru se alarmó mucho y utilizó decisivamente el movimiento instantáneo para crear una distancia segura de Sanji. Después de todo, acababa de sufrir una pérdida considerable a manos de Zoro y no quería cometer el mismo error otra vez. Además, como nunca antes había resultado herido, era su primera vez y en ese momento estaba realmente algo nervioso. Si realmente perdiera contra estos muchachos, entonces realmente perdería toda su cara. Capítulo 490. La aterradora fuerza disuasoria de Reynolds. Maldita sea, ¿qué es exactamente el haki de armamento? ¿Por qué posees un poder tan aterrador? Dios está verdaderamente enojado. Dios no te dejará ir. Eneru dejó escapar un rugido. Después de crear una distancia segura de Sanji, Eneru tomó con decisión su bastón dorado y golpeó los huesos de Magatama en su espalda. Recibe el juicio de Dios. Thor de 10 millones de voltios. La bestia del rayo. Cuando la voz de Eneru cayó, una bestia gigante de relámpago, bañada en rayos, se materializó de la nada. Movió sus enormes cascos de bestia y cargó contra Zoro y Sanji con sus grifos abiertos. Ten cuidado, no te acerques demasiado a él. El rostro de Zoro cambió selectivamente y advirtió. Aunque podía usar Armamentaki para dañar a Eneru, los ataques de Eneru también eran reales. Si fueron golpeados accidentalmente, también resultarían gravemente heridos. Ante un ataque tan aterrador, los dos naturalmente no pudieron enfrentarlo de frente con sus cuerpos. Al segundo siguiente, ambos abandonaron rápidamente sus posiciones originales. Y de inmediato, rayos cayeron sobre el lugar donde se encontraban, abriendo agujeros negros y disparando innumerables chispas. Como se esperaba de la fruta Rumble Rumble, este poder es realmente formidable. La figura de Sanji reapareció, ligeramente despeinada por algunas chispas que habían caído sobre él. Al ver esta escena, Eneru finalmente no pudo contenerse más. Su mente ya estaba empezando a volverse loca. Sabía que en el pasado, su rayo siempre había sido invencible. Nadie jamás había sido capaz de resistir sus rayos, y nadie jamás había sido capaz de causarle el más mínimo daño. Pero hoy, justo frente a él, estos dos tipos, usando la llamada habilidad Haki de armamento, no solo lo hicieron sangrar sino que también esquivaron fácilmente sus ataques. Fue simplemente increíble. En ese momento, Eneru finalmente comenzó a tomar en serio a estas dos personas del Mar Azul. Sin embargo, justo cuando Eneru estaba centrando toda su atención en Zoro y Sanji, de repente su mente se agitó. Había pasado por alto a alguien. Justo un tiempo. Eneru, bastardo. Pagarás por lo que has hecho. Cero, buscando flores frescas, un fuerte rugido vino repentinamente detrás de él, y Eneru abruptamente miró hacia atrás. De repente, Chopper saltó frente a él de un salto en solitario, y antes de que Eneru pudiera reaccionar, Chopper lo pateó directamente con las piernas. Sin embargo, justo cuando Eneru pensó que el ataque de Chopper sería ineficaz contra él, se sorprendió al descubrir que su cuerpo había perdido su fuerza. Maldita sea, ¿por qué mi cuerpo ha perdido fuerza? Justo cuando estaba tratando de descubrir cómo escapar. Recibe juicio. Eneru, te haré pagar el precio máximo. Kaido dejó escapar un rugido. Aliento devoró.